Buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta séptima y última sesión del ciclo ATAC por el bien común, que está teniendo lugar, se está desarrollando desde enero en este Teatro del Barrio, en el espacio La Uni del Barrio. Agradecemos una vez más al Teatro del Barrio esa posibilidad, y este acto se enmarca dentro de la conmemoración de los 25 años de ATAC España. Mi nombre es Inma Álvarez Serrano, soy miembro de ATAC España y tengo aquí hoy el encargo de moderar, o más bien acompañar la conversación de esta sesión. Sesión que hemos titulado La guerra como negocio, desentrañando el capitalismo militarista. Vamos a tratar de reflexionar sobre el militarismo en el contexto de los sistemas capitalistas actuales. ATAC, que es la Asociación por la Tributación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana, rechaza la lógica de la guerra como herramienta de dominación y ha sido históricamente crítica con la existencia y el papel de la OTAN, que representa intereses hegemónicos y expansionistas. En la última reunión anual de la Red Europea de ATAC, se ha celebrado hace un par de semanas, se abordaron varios retos, entre los que se encuentra poner en marcha la campaña Stop Rearm Europe contra la creciente militarización del continente. ATAC considera que el aumento del gasto militar desvía recursos esenciales que deberían destinarse a políticas sociales y ambientales. Como otras veces, hemos puesto el manifiesto ATAC, estos pequeños folletos azules que quien quiera al finalizar el acto puede coger e informarse, y si quiere asociarse, son todo el mundo bienvenido. Para desarrollar esta sesión contamos con la presencia de dos ponentes excelentes que están aquí a mi derecha y a mi izquierda, a quienes ya agradecemos desde ya enormemente su presencia y su participación en este acto, y a quienes paso a presentar. A mi izquierda, Leonor Sanz Gallardo, que es magistrada en Barcelona y miembro de la Asociación Juristas por Palestina, fundadora y directora de la revista Vera Rostra, donde se plantean cuestiones relativas a la filosofía del derecho, el pensamiento crítico y la argumentación jurídica. Participa como docente en clases y conferencias de distintas universidades, especialmente en el ámbito de la violencia de género. Además, es miembro de la Marcha Global a Gaza. Gracias, Leonor, bienvenida. Y a mi derecha, Julio Rodríguez Fernández, ex jefe de Estado Mayor de la Defensa y actual responsable político de Paz y Seguridad en la formación Podemos, autor del libro Mi patria es la gente, en 2018, y participa habitualmente en distintos foros alrededor de los temas de defensa, seguridad y antimilitarismo. Muchas gracias, Julio. Bienvenido. Pues bien, vamos a empezar el acto en sí, y la organización va a ser la siguiente. Vamos a mencionar en unos breves minutos algunos datos que nos han parecido que pueden servirnos de punto de partida para la conversación. A continuación haremos unas preguntas en varios bloques. Trataremos de no extendernos demasiado, de manera que sea un ritmo fluido y, sobre todo, que haya tiempo suficiente para que desde el público luego pueda, quien quiera, intervenir haciendo preguntas o comentarios o compartir alguna reflexión. Y, por último, habrá una mini ceremonia de clausura de este ciclo por parte del presidente de ATAC Madrid. Entonces, vamos a empezar con unos datos que voy a leer. Naturalmente, los datos son innumerables, cada cual tiene muchísimos, cada día salen nuevos, y no se trata de abrumar, y, por tanto, además, hacer una selección se hace inevitablemente desde un lugar. Pero, bueno, confiemos en que nos sirvan como punto de partida. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es uno de los 6 órganos principales de la ONU, y su principal responsabilidad es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Tiene 15 miembros, 10 no permanentes elegidos por la Asamblea General y 5 permanentes que tienen poder de veto, que son China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. Ucrania, país europeo pero no de la OTAN, es invadido por Rusia en febrero del 2022. Desde el inicio de la invasión, la Unión Europea ha impuesto sanciones a gran escala contra Rusia, también a personas y entidades, en respuesta al continuo deterioro de los derechos humanos en el país. El Estado de Israel se constituyó en 1948 y la Nakba llevó a más de 700.000 personas fuera de sus hogares. Ocupación y colonización ilegal desde 1967. La población palestina vive en un sistema de apartheid.
La masacre israelí en Gaza desde el 7 de octubre del 23 ha matado a más de 57.000 personas en Palestina y causado graves heridas a miles, así como el desplazamiento de más de 1 millón de personas, bombardeos sobre población civil, bloqueo completo de la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, hambre como arma de guerra. El 29 de diciembre del 23, Sudáfrica presentó una denuncia contra Israel por genocidio en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia. En noviembre del 24, la Corte Penal Internacional ordena el arresto de, entre otros, Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Desde hace décadas, Naciones Unidas ha emitido cientos de resoluciones que censuran, advierten, exigen o condenan acciones de Israel, uno de sus Estados miembros. No han logrado cambios significativos debido a la falta de mecanismos de implementación efectivos y al veto de algunas potencias en el Consejo de Seguridad. Europa mantiene su acuerdo preferente con Israel, a pesar de que el artículo 2 de dicho acuerdo estipula que las relaciones bilaterales dependen del respeto de los derechos humanos. No ha llevado a cabo ninguna acción de boicot o sanciones. La relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, el pasado 3 de julio, denunció una lista de empresas que asegura que se lucran con el sufrimiento de la población palestina y urgió a los Estados a romper lazos comerciales con el gobierno de Netanyahu e imponerle un embargo de armas. Entre estas empresas están IBM, Microsoft, Amazon, Google, etc. El Plan Rearm Europe, propuesto por la Comisión Europea en marzo de este año, tiene como objetivo recaudar más de 800.000 millones de euros para 2035. Esto duplicaría aproximadamente el gasto de la Unión Europea en defensa en 10 años, pasando del 2,5% al 5% del PIB. En 2025, en este año, Alemania enfrenta un estancamiento económico, marcando su tercer año consecutivo sin crecimiento. Algunos analistas sugieren una recesión. En la cumbre OTAN de La Haya, en los pasados 24 y 25 de junio, se sella una histórica subida del gasto en defensa al 5% del PIB en 2035, con la única voz en contra del presidente español, que insiste en que solo llegará a un 2,1%. Sin embargo, diferentes voces, como la de Juan Carlos Rois, del grupo antimilitarista Tortuga, indica que el gasto militar español ya en 2024 fue del 4,12% del PIB y que desde entonces está subiendo. El gasto extra se presenta como una inversión en seguridad, pero también supone un negocio para los gigantes de la defensa europeos. Por ejemplo, las compañías alemanas Renk Group y Rheinmetall protagonizan un fuerte auge bursátil en este mismo año 2025, con subidas de 261 y 184% respectivamente, impulsadas por el aumento récord de pedidos militares. Pero también el activismo de la ciudadanía se viene plasmando en muchas organizaciones que se movilizan, investigan y denuncian con datos como Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, RESCOP, Escuela de Cultura de Paz, Colectivo Tortuga, Centro de las de Estudios por la Paz, Red Europea contra el Comercio de Armas, Red Universitaria por Palestina, Movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones, BDS, Alternativas No Violentas, etc. Y ha tenido lugar recientemente la Conferencia por la Paz y contra el Rearme aquí en Madrid, los días 21 y 22 de junio pasados, con la participación de 77 organizaciones. Bien, partiendo de estos datos un poco, pasamos ya al contexto. Julio, por ponernos un poquito y bajar todos estos términos un poco a tierra. ¿Qué entendemos por militarismo a nivel global? ¿De dónde viene la carrera armamentística? ¿Puede España salir de la OTAN? ¿Qué entendemos por seguridad? Son muchas preguntas. Pero tú eres... Pues nada, muchísimas gracias primero por la invitación y muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por estar aquí. Y bueno, yo creo que son muchas preguntas, pero quizás sean importantes para ponerlas en todo este tema en el contexto, porque parece que ahora está de moda hablar de esto, quizá por la preponderancia que tienen los exabruptos de Trump, pero esto viene de muy atrás, esto no es tema de ahora. Quizá pues, hablar de militarismo y que lo haga un militar pues puede sonar heterodoxo, porque siempre se selecciona militar y militarismo. Yo creo que eso es una confusión, porque no hay nada mejor para definir lo que es el antimilitarismo que acudir a definir lo que es la acepción contraria. Y la RAE lo dice muy claramente, el militarismo es el predominio de lo militar en la política y en el gobierno de la nación. Un sistema de valores que trata siempre de resolver los conflictos por la vía de la fuerza, por la vía de lo militar. Entonces, sabemos que ha habido y que hay muchos civiles militaristas.
pero no significa que todos los que visten el uniforme militar comulguen con estas ideas. Por eso yo creo que no es ninguna contradicción que un militar se defina como antimilitarista y se defina como pacifista. Y eso es lo que puede sonar heterodoxo, pero que si vamos a lo que es la definición del concepto, queda como muy claro. Nadie entendería que alguien que sabe o que conoce los horrores de la guerra apostara por la guerra como una solución. La guerra siempre es la última herramienta de la política cuando ha fallado todo. De la misma manera que ningún bombero adora el fuego, ningún militar tiene por qué adorar la guerra. O sea, sería una primera definición de concepto de por qué debemos ser antimilitaristas y debemos ser pacifistas, quizá con más razón que muchos civiles. Pero claro, el militarismo es un concepto que viene de muy atrás y lo asociaba Sima con el tema de la carrera armamentística. Ahora hablamos de la carrera armamentística, pero la carrera armamentística ha existido desde siempre. Da igual que se llame Trump, que se llame Biden, que se llame Obama, que se llame Bush o que se llame Reagan. El primer presidente que hablaba del complejo militar e industrial era un militar, era Eisenhower, y hablaba al acabar la Segunda Guerra Mundial y fue el presidente de la OTAN. Y cuando acabó la legislatura, cuando ya dejaba el poder, se marchó muy preocupado y dejó en herencia a sus sucesores, que estaba muy preocupado por el crecimiento que tenía el complejo militar industrial. De ahí viene el concepto. Y él hablaba de que no sabía y estaba muy preocupado porque esas industrias de guerra que surgieron tras la Segunda Guerra Mundial, fijaros ahora en el concepto que estamos hablando, cómo crece Indra, cómo crece Rheinmetall, cómo crecen otras industrias, cómo esas industrias se iban a poder transformar en industrias de paz. Y bueno, no lo consiguió y siguientes presidentes, pues hubieron algunos que dijeron, nos salvó Corea, nos salvó Vietnam, porque la industria fue dando salida, la industria de guerra tuvo salida con estos temas. Pero llegó también un presidente que fue Nobel de la Paz, que fue Obama. Y él ya no le llamaba complejo militar industrial, le llamaba el Manual de Washington. Y cuando acabó su segunda legislatura, después de 8 años en el poder, definió lo que era el Manual de Washington. Y dijo, hay un lobby en Washington formado por think tanks, por universitarios, también por militares, que no me dejan tomar las decisiones adecuadas. No me dejan tomar las decisiones adecuadas. Y él ponía la situación en Siria, que vieron que había ahí armas químicas y que decía que él había dicho que si había armas químicas y que él tomó una decisión de no utilizar la guerra para solucionar este tipo de conflicto. Llegó Trump, a Obama, después de 8 años, hubo un lobby poderoso que volvió y llegó Trump en su primera legislatura y volvió a desarrollar el presupuesto mayor de la historia de defensa en Estados Unidos, que fueron 600.000 millones de dólares. Llegó Biden y Biden, cuando acaba también su legislatura, habla del complejo tecnológico industrial. Estamos hablando de lo mismo. Hay un grupo de industrias detrás que están en la toma de posesión de Trump, que están pues, Jeff Bezos, Zuckerberg, Elon Musk, que ya deciden tomar el poder. Porque ya la guerra ya no es solo el control de los datos y el control de las bayonetas, es el control de los datos. Es un factor muy importante que luego podemos hablar o desarrollar en cómo se hace la guerra en estos momentos. Y estamos ante un complejo que le llama tecnológico industrial. Pero es que la militarización no afecta solo al complejo militar industrial. La militarización es un concepto muy amplio que afecta también a las mentes. Hay muchas mentes militarizadas y estamos todos muy militarizados. La violencia con la que resolvemos los conflictos, sea violencia contra la inmigración, sea la violencia de género, hay una esa de que hay que armarse, hay que incrementar el gasto en armamento. Esto un poco por hablar de la carrera armamentística, que no es una cosa de Trump. O sea, que no es una cosa de Trump, que Trump ahora parece que está hablando del 2%, el 2% se consiguió hace 10 años, él habla del 3,5%, del 5% en otros 10 años, viene muy atrás porque nunca se ha llegado a transformar lo que eran los dividendos de guerra en dividendos de paz. ¿Os acordáis cuando cayó el muro de Berlín y dijo ya no va a haber enemigo, el pacto de Varsovia se disuelve porque no se disuelve la OTAN? Gracias a Dios ya vamos a poder hablar de dividendos de paz, podemos hablar de seguridad compartida, podemos hablar de amenazas. Estamos hablando de los años 80 o el año 90 del siglo pasado.
el volver ahora otra vez a la carrera armamentística es otra vez recordar lo que quiso hacer Eisenhower, lo que quiso hacer Obama, lo que quiso hacer tal, y que no se suele hacer mientras no haya suficiente presión ciudadana. La siguiente pregunta que me hacías es, ¿puede España salir de la OTAN? Pues claro que se puede hacer. O sea, otra cosa es cómo se hace. Todas las organizaciones tienen un procedimiento de entrada y también tienen un artículo que nadie conoce, que es un procedimiento de cómo se sale. Yo no digo que sea fácil, o sea, se entra para salir. Pues se dice que se debe avisar. ¿A quién se debe avisar? A Estados Unidos. Para que veáis, cuando hablamos de a quién pertenece esta organización, hay que avisar a Estados Unidos. Estados Unidos se lo comunica a los restos de los miembros. Y en un plazo de un año se puede salir con los procedimientos que se hagan. Evidentemente, esto suena muy fácil desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista del artículo y tal. Otra cosa es, ya os vais a enterar, si os vais, yo qué sé, si vais a vender aceituna, vais a hacer carreteras, o la próxima, cuando yo haga la guerra y vosotros queráis participar en esas oficinas de reconstrucción que siempre se hacen después de cada guerra, en la que participan todas las empresas y que todo el mundo está interesado, que ya os suena también el discurso de estos días. Ya va a haber una oficina de reconstrucción en Kiev, en que España va a tener una oficina. Cuando acabó la guerra de Irak hubo una conferencia de reconstrucción en Madrid. O sea, después de destruir hay otro negocio, que es el de reconstruir. Esto forma parte de la militarización, esto forma parte también de la carrera armamentística. A todo esto, ya me voy a la última pregunta, ¿qué entendemos por seguridad? Estoy lanzando cosas que evidentemente es una opinión subjetiva y que es para punto de debate, pero para mí lo más importante es que estos temas de seguridad hay que debatirlos. No hay que dejarlo en manos de los expertos. No lo dejemos en manos de los expertos, sea militar, sea GEMAT o sea un tertuliano que se ha leído el último misil en Wikipedia. Este es un tema de sentido común. Hablar de seguridad es un tema de sentido común. Es un tema de racionalizar y es un tema a veces de ética ciudadana en cómo quiero yo, primero, qué entiendo por seguridad. Si la seguridad es incrementar el gasto del armamento, uno lo tiene claro. Otros dirán que hay muchos modelos de seguridad. ¿Y qué entiendo yo por seguridad? Hay alguien que habla de seguridad humana. Yo quiero vivir, comer y tal. Y no me preocupa ese enemigo que tú me digas tanto. Otros hablan de seguridad económica, otros hablan de seguridad climática, otros hablan de seguridad ecológica. Todo esto, que es un debate muy amplio y muy transversal, tiene que estar abierto a la sociedad y discutir. Porque luego viene en qué voy a gastar y cómo voy a establecer yo las prioridades para obtener esa seguridad. Esa seguridad puede ser individual, nacional, colectiva. Como yo en mi casa pongo puertas blindadas, me pongo un guardia en mi urbanización o dejo la puerta abierta y le digo a mi vecino, ten la llave, me voy de vacaciones, ten cuidado. Hay muchos modelos de asegurar. Y ese debate nunca está abierto a la sociedad porque todo es secreto. Hablamos de capacidades, hablamos de no sé qué, pero hay mucho dinero detrás que sale de algún sitio y que va en detrimento de otro tipo de gasto, va en detrimento de otro tipo de prioridad. Eso hay que debatirlo. Y es mucho dinero y normalmente todos estos compromisos, estamos hablando del 2%, estamos hablando del 3,5%, del 5% en 10 años, pero estamos hablando de contratos que se están firmando hoy, contratos a 15 o a 20 años. Consejos de ministros recientes han firmado contratos desde 2026 al 2037. Es decir, que estamos tomando decisiones hoy, o están tomando decisiones hoy, pero está tomando nuestro gobierno que lo hemos elegido, o sea, quiero decirte, y nosotros como políticos, como ciudadanos, tenemos que participar en esa política, en esas decisiones, están tomando decisiones que hipotecan de una manera determinada el futuro de nuestros hijos o de nuestros nietos, desde el punto de vista de cómo queremos que sea la seguridad. Aquí lo dejo. Creo que he hablado de seguridad, he hablado de carrera armamentística, he hablado de materialismo, pero fijaros que hay para hablar de un tema de muchas cosas. Perfectamente. Pues siguiendo con esta idea del contexto, Leonor, en el mundo global ya hemos hablado a nivel de organizaciones como la OTAN o como el militarismo, pero también este mundo global se ha dotado de instrumentos jurídicos a escala internacional. No sé si podría resumirnos un poco estas herramientas y organismos en un lenguaje que comprendamos. Y luego, en concreto, en el caso del genocidio que perpetra el Estado de Israel en Palestina, al que estamos asistiendo en tiempo real a través de imágenes y vídeos, y viendo la actitud de Europa y de España, se trata de hipocresía, contradicciones.
no sé, psicológicas, no sabría decir. O es que, ¿hasta qué punto los países europeos tienen capacidad de tomar decisiones? ¿Con qué autonomía cuentan? No sé si podrías... Perdón, un segundito, si podemos acercarnos los micrófonos un poco más, por favor. Sí. ¿Aquí? No. Todo lo que podáis. Sí. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Se ha oído la pregunta? Vale. Ah. ¿Aquí se me oye bien? No. Vale. A ver. Aquí se me oye bien, ¿verdad? Vale. Genial. Pues yo soy Leonor, un placer estar aquí. Muchas gracias, Inma, y muchas gracias, Julio, por compartir este coloquio conmigo. Julio ha hablado del concepto de militarismo y del concepto de seguridad. Y de los problemas que puede entrañar incurrir en una carrera armamentística. Esta no es una disputa nueva, ya se han abordado los peligros de esto y, de hecho, se ha creado todo un entramado jurídico para intentar prevenir las consecuencias de una militarización que no es tal, sino que responde a intereses más bien económicos, y luego las acciones que pueden derivar a nivel de personas y de estados por los excesos que se cometen en esa militarización y, por otro lado, en una quiebra de la seguridad de la que ha hablado Julio. Entonces, ya pido perdón de antemano, pero os voy a dar una buena chapa jurídica para poner en contexto estos conceptos. Prometo ser todo lo amena que sea posible, pero paciencia. Bien, el problema de un exceso en la militarización ya se puso de relieve en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la comunidad internacional comprendió que las victorias militares no eran la solución a todos los errores que habíamos visto, genocidios, lesa humanidad y demás crímenes internacionales. Se comprendió, por supuesto, que había que crear una arquitectura jurídica internacional para prevenir y posteriormente sancionar todo lo que pudiera ocurrir en este ámbito. En este aspecto, por lo tanto, surgen tres grandes cartas fundacionales. La Carta de Naciones Unidas en 1945, que prohibió el uso de la fuerza, la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, que estableció el catálogo de derechos fundamentales inherentes a toda persona, y en particular, y por el caso que nos ocupa, en la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio de 1948, que por primera vez en la historia castigaba el intento de destruir total o parcialmente a un grupo humano. Este catálogo de normas internacionales no es ni se configura, aunque nos lo pueda parecer después de tantos años, como un acto meramente simbólico, sino que tiene una eficacia práctica porque se dota de instrumentos y de órganos judiciales donde hacerlos valer. ¿Cuáles son estos crímenes internacionales que se consideran ligados a un exceso de militarización y que, en virtud de eso, se pone un techo a la militarización, se hacen acuerdos para no rearme, para no el exceso en el gasto en defensa? Estos cuatro crímenes internacionales surgen en el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, que establece el core crimes, que son el genocidio, que es el intento de destruir total o parcialmente a un grupo por razón de su pertenencia a una etnia, nación, raza, ideología, etc. La lesa humanidad, que es el ataque prolongado y sistemático contra la población civil. Los crímenes de guerra, que son la violación del derecho penal internacional en el marco de un conflicto armado. Y los crímenes de agresión, que son el uso de la fuerza por parte de un Estado contra la soberanía, independencia e integridad territorial de otro sin justificación legal. El concepto de justificación legal es muy tramposo porque cada uno lo utiliza pues, como quiere. En este ámbito, para proteger y prevenir estos crímenes, se crean distintos tratados y convenios internacionales, como repito, de aplicación práctica, es decir, se aplican, se invocan y se utilizan. No son meras declaraciones de intenciones y, como luego os explicaré, han servido para procesar y castigar tanto a Estados como a personas físicas responsables de crímenes contra la humanidad, que son el Convenio contra el Genocidio, la Convención de Ginebra, que en el caso de Palestina está siendo violada sistemáticamente porque protege a enfermos, personal sanitario y demás personas que están involucradas, el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, y la Convención para la Prevención y Sanción del Apartheid. Bien, una vez creados todos estos instrumentos internacionales, ¿cómo los podemos hacer valer? Pues a través de unos tribunales internacionales que se crean ad hoc para regular casos concretos y a través de un tribunal permanente. Los tribunales ad hoc son el Tribunal Internacional Penal para ex-Yugoslavia, que se crea en 1993 para castigar el genocidio en Srebrenica y que tiene como innovación que se castiga por primera vez las violaciones y las agresiones sexuales como armas de guerra. El Tribunal Internacional
Internacional Penal para Ruanda, que castiga el genocidio contra los Tutsi y que tiene como también innovación una cosa muy interesante, que es que castiga por incitación mediática al genocidio, es decir, castiga a periodistas y responsables de medios de comunicación que a través de su discurso en redes incentivaron actos genocidas concretas y los conectan, y con carácter permanente se crea la Corte Penal Internacional, que es una corte que, como os digo, evidencia que se han tomado medidas concretas para sancionar y emitir órdenes de arresto contra líderes concretos. En este sentido, se han instruido causas por Uganda, la República Democrática del Congo, Sudán, Libia, Ucrania y Palestina, y se han emitido órdenes de arresto contra Omar al-Assad, contra Gaddafi, contra Vladimir Putin y contra agentes israelíes. El problema de la Corte Penal Internacional es que no es completamente autónomo porque no tiene fuerza policial propia, depende de los estados, y porque hay estados que no lo han ratificado, como por ejemplo, sorpresa, Estados Unidos e Israel. Estados Unidos no pudo ser enjuiciado en la guerra de Irak precisamente porque no formaba parte de esto, y Israel pues, no está vinculado a su jurisdicción. Otro instrumento que nos encontramos para defendernos y evitar este exceso y frenar la lucha armamentística para el lucro es el concepto de justicia universal. En el ámbito del derecho penal existe un principio que es la irretroactividad, que significa que jamás podremos castigar hechos que en el momento de cometerse no eran considerados delito. Pero la justicia universal establece una excepción y dice que hay un catálogo de derechos humanos que pertenecen al ser humano siempre con independencia del país en el que viva y del momento histórico en el que se encuentre. El máximo exponencial que tenemos de un concepto de justicia universal son los famosos juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg dijeron: me parece muy bien que en la Alemania nazi matar judíos fuese legal, pero como matar es un crimen que se predica respecto de cualquier tiempo y cualquier estado, yo lo voy a enjuiciar y castigar. Y este principio de justicia universal ha tenido una aplicación práctica concreta y no es tampoco una declaración de meras intenciones. En España, el concepto de justicia universal caló muy pronto y nos permitió, por ejemplo, a la Audiencia Nacional emitir una orden de arresto contra Reino Unido para que nos trajesen a Pinochet y enjuiciarlo. Después, por intereses económicos, ha sido mermado y ya no puede desplegarse en su totalidad. Pero Argentina, que sí que tiene mucha fama y mucha trayectoria histórica en la justicia universal, gracias a este concepto, sin tener vinculación directa con Argentina, ha podido enjuiciar las causas de Myanmar contra el genocidio rohingya, los crímenes del franquismo cometidos en España y particularmente actualmente está investigando los crímenes de genocidio cometidos por Israel en Palestina. Al margen de estos instrumentos internacionales contra personas individuales, nos encontramos con los instrumentos que tenemos contra los Estados. Para eso surge la Corte Internacional de Justicia, que también tiene una aplicación práctica muy importante. En primer lugar, a través de las opiniones consultivas, que lo que hacen es documentar toda la violación sistemática del derecho internacional, y eso sirve de base para llevarla ante procedimientos reales en los que se juzgan Estados por demandas interpuestas por otros. Este fue el caso de Bosnia contra Serbia, el caso de Gambia contra Myanmar y actualmente el caso de Sudáfrica, que ha interpuesto una demanda contra Israel. Y os preguntaréis, ¿esto sirve de algo? Bueno, pues la Corte Internacional de Justicia, gracias a esta demanda, ha adoptado 2 medidas cautelares por las cuales, entre ellas, ordena el arresto de Netanyahu. ¿Qué aplicación práctica tiene? Luego analizaremos esta aplicación en función de la mayor o menor implicación que los Estados están teniendo con el derecho internacional y la hipocresía, porque hace poco Netanyahu ha sobrevolado el espacio aéreo de Francia y se ha permitido ese vuelo y no se ha interceptado, cuando Francia está sujeta a la Corte Internacional de Justicia y debería haber cumplido con esta resolución. Entonces, para concluir primera turra jurídica, ya la he acabado como tal, nos ubicamos en el escenario internacional, sabemos que hay instrumentos internacionales que se aplican y que se han aplicado en el pasado. Nuestra duda es por qué nos están aplicando, en este caso concreto, para prevenir el genocidio en Israel.
Sí que existe unas normas de derecho internacional público que estamos invocando en los informes establecidos por Francesca Albanese, que es la relatora especial de Naciones Unidas para el caso de Palestina. Desde 2022 hasta ahora ha ido documentando esta violación sistemática. Ha establecido que en Gaza se está produciendo una aniquilación total del derecho a la seguridad, un asedio, la utilización del hambre como arma de guerra, desplazamientos forzosos e incluso se está utilizando la violencia como represión. Hace poco vimos que se va a empezar con el juicio a los soldados israelíes que violaron sistemáticamente a un palestino hasta causarle la muerte. En el ámbito de la Unión Europea tenemos el Tratado de la Unión Europea que nos obliga directamente a los Estados, en virtud del artículo 41 del proyecto del Comité de Derecho Internacional, a no participar ni colaborar en ningún acto que suponga una violación de los derechos humanos. ¿Qué pasa? Que para implementar esta política tenemos un instrumento que es la Política Exterior y de Seguridad Común, que es un instrumento fabuloso, pero que adolece de un problema muy grave. Y es que sus resoluciones deben ser adoptadas por unanimidad. Por lo tanto, cualquiera de los Estados miembros que vote en contra paralizará cualquier decisión. Oh, sorpresa, en este caso concreto, Alemania, Austria, Hungría y República Checa están votando sistemáticamente en contra de cualquier resolución que pueda adoptar la política exterior y seguridad común para prevenir los actos de guerra que se están cometiendo en Israel. Me preguntaba Inma si entonces en este escenario apocalíptico donde yo estoy comentando y narrando una serie de instrumentos que parece que tienen una aplicación práctica pero que luego realmente no la tienen, ¿qué límites tenemos? Parece que nos encontramos limitados y, por lo tanto, España podría argumentar que no tiene margen de actuación porque, al pertenecer a la Unión Europea, no puede adoptar ni aplicar ninguno de estos instrumentos. Pero eso no es cierto, porque la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea se basa y deja un margen para la independencia de los Estados a través de actuaciones concretas. En primer lugar, porque no interfiere en la política exterior de los Estados, por lo tanto, España ya podría, en su política exterior, establecer medidas de presión y boicot contra Israel. En segundo lugar, porque se establece el principio de subsidiariedad que permite a los Estados miembros actuar cuando con la Unión Europea no lo hace o lo hace de manera ineficaz. Y porque existen precedentes en los cuales sí se han adoptado sanciones tanto por parte de la Unión Europea como concretamente España. Cuando Rusia invadió Ucrania, inmediatamente se adoptaron sanciones, se produjo un embargo de armas, se impidió el otorgamiento de visados y se acabó con el sistema SWIFT. Con Irán ocurrió lo mismo y en el caso de Myanmar también por la represión derivada del golpe de Estado. Por lo tanto, ¿qué puede hacer España? España desde ya tiene instrumentos legales muy poderosos para acabar con sus relaciones con Israel. En el ámbito de las armas, tiene la Ley 53/2007 que le permite no celebrar acuerdos con aquellos países en los que esas armas se vayan a utilizar para perpetrar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio, lesa humanidad, y suspender los acuerdos ya adoptados cuando haya un peligro de violar mediante los mismos el derecho internacional humanitario. Ese es el punto número 1. En segundo lugar, España también podría suspender todos los acuerdos de cooperación que tiene a nivel universitario, académico, farmacéutico y cultural con el Estado de Israel. Podría implementar y renovar su concepto de justicia universal para poder perseguir al Estado de Israel desde nuestros juzgados nacionales, que a través de este concepto de justicia universal podría entrar, y podría promover una acción contra el Estado de Israel ante la Corte Internacional de Justicia y apoyar las acciones que se establezcan contra la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, como conclusión, en cuanto a la militarización en el contexto actual, en nivel internacional ya hay un concepto, no es nuevo, ya se abordó en 1948, que podría traer desastres y se ha creado todo un entramado internacional para prevenir y castigar esos desastres. No se trata de una ausencia del derecho internacional, sino una falta de voluntad política para aplicarlo. Y este es el mayor problema que nos encontramos. Como establece la relatora Albanese en su último informe, parece ser que la principal causa de sostener el genocidio es el lucro de las empresas, tanto actualmente, como ha dicho Julio, de las que vendrán después en la reconstrucción de Gaza. No obstante, luego abriré un espacio de esperanza porque lo hay. Muchas gracias. Creo que nos hemos enterado bien. Muchas gracias por el esfuerzo. Gracias. Ligando con lo que acabas de decir, te voy a hacer otra pregunta que a lo mejor
un poquito más breve puede ser, porque ya... Sí. Pero claro, no, el tema, la pregunta era muy amplia y agradezco que hayas podido abordar todos estos aspectos que son muy interesantes. Entonces, ligando con lo que has dicho, el concepto de seguridad humana, que está protegido a nivel jurídico internacional, que aparece por primera vez en 1994 en el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, ¿qué dimensión tiene como concepto normativo este concepto de seguridad humana y qué implica para los Estados a nivel legislativo? Ya has comentado un poquito, pero si pudiéramos incidir un poquito más en esto. Vale. Ahora sí que sí voy a ser mucho más breve porque me voy a remitir mucho a lo ya explicado. Julio antes ha hablado precisamente de la conexión entre militarización y seguridad, y es que es esencial, porque como ha dicho Julio, no todos los militares tienen esa concepción de la militarización y hay muchos civiles que la tienen, porque hay un cambio de paradigma y se cambia el concepto de seguridad. Antes la seguridad era concebida como un mundo en el que tenían en cuenta los ejércitos, las armas, las fronteras. La idea era proteger al Estado frente a amenazas externas. No obstante, en 1994, con el informe del Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo, se cambia esa concepción, cambia el paradigma y se entiende que la seguridad no es de los Estados, sino de las personas. Es decir, son las personas las que tienen derecho a la seguridad, a garantizar, según el capítulo 2 de este informe, una vida libre de miedo, de necesidad y de humillación. Y, por lo tanto, se consideran que la pobreza, el uso del hambre como arma de guerra, las violencias sexuales, los desplazamientos forzosos, los colapsos de gobiernos democráticos amenazan no a los gobiernos, sino a las personas. Esto es un cambio de dimensión muy importante en el ámbito diplomático y en el cambio jurídico. Porque hace poco veíamos a Albanese que le preguntaban, ¿tiene Israel derecho a defenderse porque tiene derecho a existir? Y ella defendió, es que Israel ya existe. Es que no existe un derecho de los Estados a existir. Es que si mañana dijo Italia y Francia hacen un acuerdo por el cual se unen en un solo país, eso será válido y se llamará Ita-France. Y estará perfecto. Lo que no podemos es ampararnos en el derecho a un Estado a existir, que no existe porque no está reconocido en ninguna norma ni en ningún ámbito jurídico, para violar lo que sí que está recogido en un concepto normativo, que es el derecho a existir de las personas y la seguridad. Una vez que se implanta este concepto, cambia el paradigma. Es verdad que el concepto de seguridad humana como tal no está recogido en un tratado autónomo internacional, pero sí es un concepto normativo creciente que se va introduciendo en todas las resoluciones de Naciones Unidas y en los instrumentos multilaterales. ¿Qué significa? Que se haya comprendido que el derecho a la seguridad no es un derecho a la seguridad de los Estados, sino de la seguridad de las personas. Esto comprende que se establece el derecho a la seguridad de las personas para el desarrollo de su proyecto vital, cubriéndose en una especie de pirámide de Maslow, lo básico, vida, sanidad, seguridad. Luego vamos creciendo hacia las aspiraciones intelectuales, relaciones interpersonales y cómo cada una quiere proyectar su vida. En este aspecto, por lo tanto, se interrelaciona el derecho a la seguridad personal como un derecho universal de derechos humanos. Se configura y, por lo tanto, se entiende que es un derecho fundamental que debe protegerse a través de todos estos instrumentos que os he contado y, por lo tanto, se establece que debe ser observado en cualquier conflicto armado y que la falta de protección o ataque a esta seguridad generará una responsabilidad criminal internacional. Como os he dicho, no está regulado en un tratado, pero no se trata de una mera declaración retórica, sino que tiene una aplicación práctica. En este sentido, la Unión Europea ha aplicado este concepto de seguridad en múltiples programas, como por ejemplo EULEX en Kosovo, EUTM en Mali, EUMEM en Georgia, para establecer los canales de protección a las personas en un ámbito primario y para establecer sanciones. La OTAN supuestamente también tiene este concepto integrado. ¿Qué pasa? Que a la OTAN se le ha acusado de utilizar el concepto de seguridad humana para seguir instaurando una tradición militar clásica que no tiene nada que ver con proteger a las personas en su proyecto vital, sino que sigue respondiendo a una seguridad de los Estados y a un lucro en el ámbito de la guerra. No obstante, en el nivel legislativo es muy importante porque este concepto de seguridad no solo se vincula a los tratados internacionales, sino a cómo también aquellas zonas en conflicto tienen derecho a resistir
de una forma no violenta y se tiene que garantizar la seguridad de esa resistencia pacífica en esos ámbitos. En este aspecto se establece, por lo tanto, como un crimen de guerra que ha analizado Albanese en su informe, que haber acabado con la resistencia pacífica de Gaza también es un crimen de derecho internacional porque se ha atacado a la seguridad de las personas a no dejárseles resistir. Como vemos, se cambia completamente el paradigma y se evoluciona hacia aquel donde tratamos de proteger esa seguridad personal. ¿Qué implica para los Estados a nivel legislativo? Pues en España este concepto de seguridad nos vincula directamente. Como se ha hablado en la Ley 53/2007, el concepto de seguridad es usado para suspender acuerdos de armas con el Estado de Israel, o debería ser utilizado, que es lo que se pretende. Es para proteger el concepto de seguridad porque no se está protegiendo. También en la Ley de 2009 de Asilo y Protección Internacional está basada en un concepto de seguridad de las personas para asilar, proteger aquí en España a aquellas personas que vengan desplazadas. Por lo tanto, el concepto normativo es evidente, su alcance normativo y su aplicación práctica. Hoy hemos visto que Pedro Sánchez y Yolanda Díez han anunciado que se está avanzando en el desarrollo del Real Decreto para el embargo de armas a Israel. A mí me gustaría ir un paso más porque el concepto de seguridad, tal y como lo he definido, nos permite no esperar a un proceso de Real Decreto legislativo que puede llevar 2 años, sino al que se dicte mañana mismo un decreto ley, que es una figura jurídica que existe en España cuando existe una situación de emergencia que establece que se salten, por así decirlo, los trámites legislativos y el Ejecutivo cubra esa parte legislativa dictando él mismo una ley. Y para mí estaría fundamentada precisamente en la violación del derecho de seguridad a las personas, porque Naciones Unidas ya dijo hace un mes que en el plazo de 48 horas morirían 14.000 niños por malnutrición, lo que justifica que se ponga en marcha un decreto ley. Por lo tanto, sí, el concepto de seguridad existe y tiene una implicación normativa. Muy bien, muchas gracias. Y siguiendo con esto, con esta parte de amenazas y desafíos reales, Julio, varias voces han apuntado que el rearme no fortalece a la Unión Europea, porque la militariza sin emanciparla, desde el punto de vista que paraliza cualquier posibilidad de actuación como sujeto político autónomo. El gasto en defensa se presenta como una inversión en seguridad y también como un estímulo en la economía. Ante este miedo e inseguridad, pues, aunque ya has comentado un poquito, pero a lo mejor puedes explicar un poquito más desde tu punto de vista, ¿qué opciones tenemos? Bueno, pues Leonor ha apuntado varias que yo suscribo, pero bueno, pero ella ha hecho alusión lo que yo había iniciado antes, el cambio en el concepto de seguridad, es ampliar el concepto de seguridad, que es un concepto de seguridad que yo no quiero decir que la historia se repite, pero surgió en la década de los 80, cuando desapareció el Pacto de Varsovia, no desapareció la OTAN, pero aparecieron esos conceptos de seguridad compartida, de defensas no provocativas. Todo esto era en la década de los 80, cuando surgieron también los verdes en Alemania, que era cuando había la crisis de los misiles Pershing en Alemania, cuando surgieron los movimientos pacifistas, y ese nuevo concepto que definió Olof Palme, por cierto, al que luego asesinaron, en los años 70, y hablaba de la seguridad compartida. Decía, mi seguridad es tu seguridad y tu seguridad es la mía. Vamos a, por decirlo, a no tocarnos las narices y podemos establecer zonas desmilitarizadas y definir ese nuevo concepto de seguridad. Pero se ha vuelto a optar por de mi punto de vista, una falacia que se puede demostrar empíricamente, que el incremento en el gasto del armamento es un incremento de la seguridad. Ese incremento en el gasto de armamento se ha demostrado empíricamente porque en el 2023, según el SIPRI, un Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo que tiene los datos más fiables, el mundo gastó 2,4 billones de dólares en armamento. En el 2024, 2,7 billones de dólares en armamento, que son 2,4 millones de dólares, que es la misma cantidad, parece demagógico, que ha definido la ONU que se necesita para obtener los objetivos de desarrollo sostenible en el año 2030. Que eso significa que erradicar el hambre y proporcionar servicios de salud, de vivienda a la población en desarrollo.
Fijaros si cuando hablemos de prioridades teníamos que empezar a mirar en qué gastamos ese dinero. Nos vamos a Europa. Europa ha gastado 326.000 millones de euros en el año 2023 y lo mismo o más en el 2024, que muchos dirán que es un gasto descoordinado de eso, pero es 4 veces el presupuesto que se gana Rusia, ese país que algunos dicen que va a llegar a Lisboa, Algeciras o a Badajoz. Pero evidentemente eso alguien dice que hay que gastar más porque eso incrementa la seguridad. En España hemos gastado, confesados ya y declarados, este año 33.000 millones de euros. Pero fijaros que el presupuesto inicial, el 2023 prorrogado, era 12.000 millones de euros. El declarado. ¿De dónde salen esos 33.000 millones? Pues de 10.400 que ha añadido el presidente después de una declaración de prensa y en el siguiente Consejo de Ministros, y ahí todavía faltan millones. Pues que eran millones que estaban cubiertos, tapados y se han blanqueado, porque ahora ya se confiesa que son 33.000 millones y que eso supone el 2% del PIB. Bueno, el año que viene, para cumplir el 2%, ya no digo ni el 2,1, el 2,1 ni el 2,5, hay que volver a gastar 33.000 millones, que son 3 veces lo que estaba en los presupuestos iniciales. Todo para incrementar la seguridad. Entonces, ¿de qué seguridad estamos hablando? Yo hablaba antes de los conceptos de seguridad humana, seguridad económica, pero es que esos conceptos estaban incluidos en documentos de la OTAN. O sea, cuando los aires que había de presión ciudadana por el pacifismo y por no gastar en el momento, sí que se hablaba de seguridad humana en una organización militar, en una organización defensiva, que es la Organización de Estados Unidos. Bien, esas amenazas dicen que hay que conseguir autonomía estratégica. Bien, autonomía estratégica. Claro, ya ha dicho el jefe de la OTAN, dice, ojo, hay que gastar esto, pero tenéis que comprarlo en mi tienda. Lo tenéis que comprar en mi tienda. Y se lo dice a Alemania, que ha comentado 100.000 millones y va a comprar el F-35. Y dice, yo no voy a ayudar a Ucrania. Y me he enfadado con Zelensky. ¿Vale? Pues Alemania le va a comprar misiles Patriot a Estados Unidos para cedérselos a Ucrania. O sea, la tienda sigue funcionando y la tienda sigue abierta. O sea, fijaros este tipo de falacia en el que no hay mucha opacidad y mucha falta de transparencia en este debate de la seguridad. En todas las tertulias, todo el mundo nos consideramos muy libres y muy sabios para hablar de sanidad, de educación pública, pero de seguridad la dejamos a los expertos. Olvidar de los expertos. Aplicar nada más que el sentido común, racionalidad y solidaridad con los ciudadanos, que es lo más importante para establecer prioridades. Por eso pienso que las amenazas, que nos definan las amenazas, que nos convenzan de que tenemos que gastar ese dinero en eso y que eso incrementa la seguridad. Porque claro, cuando se arrincona en este tema que no lo ves claro, dice, no, pero esto también estimula la economía. Claro, estimula la economía, y entonces se habla de lo que... ¿No hay otras formas de estimular la economía? Pregunta si quedarías en vez de gastar o invertir en compañías o en corporaciones que producen cosas letales. Se me ocurren gastos sociales, se me ocurren cuidados, se me ocurren muchas cosas, pero no digo que tengan la razón, digo que eso tenía que ser debatido y abierto. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido en este año? Es que cosas que se consideran necesarias, se justifican porque hay un incremento de la amenaza, se aprueban automáticamente. Y se han aprobado esos 10.000 millones, pero es que se han manifestado ya en contratos. Los contratos son tratos con. Y en los tratos con, dice, yo te voy a dar este producto, pero si tú te arrepientes, tienes una indemnización. O sea, el contrato no es una declaración y eso es lo que yo propugno, que las decisiones de hoy son posiblemente la ruina de mañana. Por eso tenemos que estar muy atentos al debate de hoy, al que está produciendo, porque si a mí me dicen, a la ciudadanía le dicen que se han aumentado 10.400 millones en el presupuesto de este año, no lo nota, no se nota, no nota inmediatamente. Esta crisis puede ser superior a la del 2008. Allí hablamos de 60.000 millones que se llevaron a la banca, que nos iban a devolver y no lo devolvieron. Pero aquí estamos comprometiendo mucho dinero. Alguien dice que en seguridad, pero habría que debatirlo, para un futuro que va a restar prioridades en otro tipo de gastos. Por eso yo creo que hay que definir las amenazas,
pero todas las amenazas y todo el modelo de seguridad que queremos establecer va asociado a prioridades presupuestarias. Y eso es un ejercicio de suma cero. Si se gasta en una cosa, no se gasta en otra. Si se acepta democráticamente en un debate parlamentario o en unas elecciones o en un modelo de seguridad que hay que explicarlo, eso por mí es aceptable. Pero yo lo que propugno es que el debate se abra. Y el concepto de seguridad es tan amplio, porque, como decía antes, se habla de gastar el 2% o el 2,5%, y ni siquiera se especifica en qué se quiere gastar. Estamos hablando de submarinos, de aviones, cuando las guerras son otra cosa distinta. Ucrania ha producido el año pasado 4 millones de drones. 4 millones de drones. El dron es un aparato que algunos lo compramos para nuestros nietos en el Corte Inglés, pero que lo que tiene es la importancia, es toda la información que lleva y toda la letalidad que lleva. La información está controlada claramente hoy por empresas privadas. Empresas privadas que son Amazon, SpaceX, Meta, todo este tipo, porque Elon Musk tiene lanzados 6.500 satélites de baja órbita para las comunicaciones Internet. La guerra de Ucrania se para mañana si quiere Elon Musk. Netanyahu recibió a Elon Musk con protocolo de jefe de Estado porque le cedió toda la comunicación de SpaceX y todos los objetivos. Amazon, que es una empresa que todos conocimos porque vendía libros y luego más cosas, va a lanzar 4.000 satélites. O sea, están viendo el negocio, porque el negocio se va ahí. Mañana se irá a la reconstrucción. Y el negocio de las empresas de armamento, lo que decía Francesca Albanese, dice, estas guerras se acaban cuando les interese a los patrocinadores. Y hay mucho patrocinador de este tipo de guerras. Creo que me estoy oyendo y no quiero que suene demagógico. Únicamente quiero lanzar cosas al debate para que este debate sea un debate no dejado en manos de los expertos. Y a lo que decía, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Leonor, pero voy a decir una maldad. O sea, claro que un proyecto de ley sobre el tema de no vender armas a Israel se puede hacer claramente por un decreto ley. Pero hay otra ley muy importante que también se está lanzando, iba a decir al final de una legislatura, pero nada más que voy a dar el dato. Este proyecto de ley se lanza hoy y tiene el trámite parlamentario que todos saben. No sé cuándo saldrá, un año, pero hay otra solución. La ley de secretos oficiales, que afecta a muchos contratos militares y a este secretismo, se ha vuelto a lanzar como proyecto de ley. No quiero que lea el mensaje, no van a salir. No sé si va a haber elecciones pronto. Se está lanzando con ese tipo de mensaje. Cuando lancen esas leyes que no quieren que salgan, es que va a acabar la legislatura pronto. Bueno, pues en relación con lo que nos has contado ahora y también con lo que decía Leonor, un poco de tratar de ver qué podemos hacer, porque muchas veces cunde el desánimo, ¿no? Pues estaría bien este último bloque dedicarlo un poco a revisitar iniciativas pues, por ejemplo, Julio, activista, político, conocedor de muchas dinámicas, se ha celebrado la Conferencia por la Paz y contra el Rearme hace poco en Madrid, como he comentado, con más de 75 organizaciones participantes, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer además de movilizarnos en las calles? ¿Cómo podemos sumar esfuerzos desde tu experiencia? Bueno, a mí me apasiona, o sea, como sujeto soy subjetivo, ya se ha dicho dónde milito, y me apasiona la política porque creo que es fundamental. Siempre decimos una frase que parece demagógica, si no hacemos política como ciudadanos, nos la hacen. Luego es clave, no quiero dejar a un lado la movilización porque creo que es importante la movilización. Si España entró en una guerra de Irak y salimos de ella, pues fue porque hubo movilización ciudadana. Si hubo surgieron movimientos pacifistas tras la desaparición del Pacto de Varsovia y tras el despliegue de los misiles Pershing en Alemania y tal, no sé dónde están ahora los verdes, pero bueno, surgieron con ese tipo de conflictos. Creo que si no hay movilización ciudadana es muy difícil. Estamos asistiendo a un genocidio y desgraciadamente no hay la fuerza necesaria como para frenar este genocidio porque parece que no nos afecta. Y yo creo que no es cierto que todo
no es cierto que todo sea incierto. Se acusa mucho a que vivimos momentos de incertidumbre y que las cosas cambian muy deprisa. Yo creo que depende de lo que hagamos, y depende de lo que hagamos como demócratas, como ciudadanos, y de la presión que hagamos. Y por eso hablo mucho de que este debate tiene que ser transparente, el debate de la seguridad, que no quiero que nos lo escondan, que no digo que yo tenga razón, pero si se abre, que se discute, que se abra, y eso sí que requiere, eso tenemos también que exigirlo como ciudadanos, esa movilización. Luego, medidas, claro que algunas pueden sonar como demagógicas. ¿Qué hacemos si rompemos las relaciones con el Estado de Israel? Bueno, no va para el genocidio, todo está conocido, pero sí que es un hecho testimonial importante. Si un país quiere... es que hasta que no rompemos el acuerdo de asociación con Israel, hasta que no haya acuerdo en Europa, pero si tú lo puedes hacer a nivel individual. Las organizaciones dejan, todas las organizaciones, hasta las más poderosas, hasta la OTAN, dejan posibilidades de actuar soberanamente a las naciones. No en todos los conflictos de la OTAN han participado todos los países de la OTAN. Luego hay posibilidades de tomar decisiones soberanas, que no van a ser definitivas, pero sí que son importantes desde el punto de vista testimonial. Luego, si hay un convencimiento de la población, del gobierno, de que hay que romper relaciones con Israel, se rompe. Si que hay que hacer un embargo de armas, se hace. Que eso no va a parar fundamentalmente, pero sí que puede ser una especie de tirón para tomar ese tipo de decisiones. Que la OTAN, el debate, ¿cómo vamos a salirnos de la OTAN? Pues de la misma manera que entramos, de la misma manera que entramos. ¿Por qué entramos? Nadie lo recuerda con aquella pregunta, o sea, que la población estaba en contra, la mayoría de la población estaba en contra, pero con maniobras políticas, con hábiles maniobras de comunicación, se cambió y se entró. Pero no entramos en la estructura militar, que se entró posteriormente. Pues se puede salir igual, se puede salir, primero, habiendo un debate. Yo me quiero salir, esto cuesta, esto es muy difícil, hagámoslos por partes, hagamos una propuesta de salir de la estructura militar, convoquemos un referéndum, o sea, no lo sé, pero que haya debate político sobre un tipo de medida que se hace. Porque lo que hay que poner en la balanza es ¿qué beneficios tengo yo de estar en la OTAN o no estar en la OTAN? Bueno, pues el presidente Trump nos ha dado una cierta pista. Ha dicho que el artículo 5, ese que es que siempre que ataquen a un país de la OTAN, todos los países de la OTAN van a defenderlo, y dice, bueno, esto habrá que interpretarlo, dice Trump. Claro, esto habrá que interpretarlo. Y claro, se ha encontrado, pues dice, yo quiero Groenlandia. Y claro, dice, pues ya está, si usted ocupa Groenlandia, a ver qué dice Dinamarca, ¿vamos a salir todos a defender a Dinamarca? Evidentemente, por eso él dice, hay que interpretarlo. A alguien se hará una pregunta, ¿y si a Marruecos se le ocurre ocupar Ceuta y Melilla? ¿Se va a aplicar el artículo 5? Hay mucha gente que tiene dudas sobre el tema. O sea, hay que ver las ventajas de estar en la OTAN o no estar en la OTAN. Y eso es un debate que tiene que estar. Si yo tengo que comprar las armas, el mercado de armamento, el 70% del armamento europeo se compra en Estados Unidos. Estados Unidos quiere que se gaste pronto porque sabe que no... ¿Por qué dice Europa y por qué dice el presidente Sánchez que eso del 5% es una barbaridad? Es que si a mí me inundan de dinero ahora, no soy capaz ni de gastarlo. Ni las fábricas son capaces de producirlo. Es que no hay ni tejido industrial para producir, no digo ya ahora 3 veces lo que gastábamos el año pasado, que es el 2%. He dicho antes que gastábamos el 12.000 el presupuesto inicial y gastamos 33.000. No hay capacidad de producir. Estamos viendo a las industrias, a las corporaciones industriales sacando las orejas para ver cómo Indra está comprando, soy experto en radares, soy experto en tal, pero me hace falta vehículos terrestres y estoy comprando General Dynamics o voy a comprar Escribano. Están viendo que hay una tarta tremenda y hay que repartírsela. Es, como decía Francesca Albanese, a ver si las guerras están defendiendo intereses de grandes corporaciones. Eso habría que ver, porque evidentemente yo me gusta de todas las cosas ponerlas en un contexto. Ni las guerras empiezan con el primer disparo ni acaban con el último. Ni, por supuesto, el genocidio empezó el 7 de octubre, ni la invasión de Ucrania o el problema de Ucrania empezó el 24 de febrero de 2022. Viene de muy atrás y viene de intereses. Y cuando una guerra dura 3 años, como dura la de Ucrania, es porque hay unos intereses que muchos ya se han conseguido. Porque las guerras, casualmente, se paran en cuanto alguien quiere que se pare. Vamos a mirar en los contextos de los últimos conflictos que ha habido hasta ahora, de los últimos meses. Hablamos de una guerra de 12 días.
que era la invasión de Irán por parte de Israel, y la llamó la guerra de los 12 días. Cuando empezó a hablar del bloqueo del estrecho de Hormuz y del petróleo, alto el fuego. ¿Quién se acuerda de que ha habido casi un conflicto tremendo entre India y Pakistán? En abril. Duró 2 días. India y Pakistán, potencias nucleares, India y Pakistán, que tienen un conflicto tremendo con Cachemira, firmaron un alto fuego en 2 días. Auspiciado por los grandes poderosos. En cambio, las otras sí que duran. Estamos hablando en Ucrania de que ya hay casi un acuerdo de paz, porque ya hay un acuerdo, no nos olvidemos de que hay casi un acuerdo por parte de Zelensky sobre esa cosa que nadie sabía y nunca hablaba nadie, que era de los metales raros y de las tierras raras, que se han puesto de moda, porque la guerra ahora, el poder es el poder de los chips. Cuando hablamos de Taiwán, es una isla que va a ocupar China, no, es una isla que produce el 90% de los chips en el mundo. Y antes, ahora las guerras son por control de datos y no por control de las bayonetas. Aquí lo dejo. Pues muchas gracias y continuamos con esto de qué podemos hacer, ¿no? Con estas ideas que ha dicho Julio. Me gustaría, dentro también de este activismo de la ciudadanía, pues como has estado en la última marcha Rafa del 12-20 de junio, pues bueno, pues si brevemente nos puedes comentar un poco sobre esa experiencia y luego, desde el punto de vista jurídico, cómo se puede presionar más a los gobiernos. Si puedes resumirnos un poquito ambos aspectos, sería estupendo. Vale. Bueno, pues comienzo por el final, si me lo permites. Los instrumentos para presionar a los gobiernos ya os los he comentado, es decir, es poner de relieve que a través de los instrumentos internacionales existe responsabilidad o puede existir responsabilidad criminal, si no es por prevenir o sancionar, al menos por ser cómplice, por seguir sosteniendo con violación de derecho internacional una cooperación con un Estado genocida. Que sea un Estado genocida no lo digo yo, lo dice la Corte Penal Internacional en su opinión consultiva, que establece que se acredita el principio de plausibility, que es cuando se dice que hay plausibilidad en entender que hay un genocidio, y cuando con los informes de Francesca Albanese se acredita que hay el uso de hambre como arma de guerra, aniquilación total del tejido civil y desplazamiento forzoso y apartheid. Por lo tanto, el concepto jurídico de genocidio ya lo tenemos, los instrumentos por los cuales podríamos presionar a los gobiernos ya los tenemos. ¿Por qué no ocurre? Pues no ocurre por lo que ha hecho Julio, porque el informe de Francesca Albanese establece que el genocidio está sustentado básicamente en un interés económico. Es decir, no solo hay empresas que están proporcionando instrumentos y armas de guerra para sostener la guerra, sino que se están preparando para el futuro. Hay empresas militares que están testeando nuevas armas de guerra sobre la población gazatí para luego poner el sello de que ya han sido testeados en campo de batalla y poder ser compradas en la Unión Europea. Esto es el régimen actual de empresas unidos con el régimen del sector inmobiliario a través de empresas como Booking o Airbnb, que están generando toda una serie de infraestructura de alquiler y compra de viviendas en territorio ocupado, y que ya está el sector del real estate ofreciendo toda una serie de territorios que serán ocupados, construidos y vendidos a través del concepto de la Ribera de Gaza. Es decir, la influencia económica en este conflicto impedirá, según mi modo de ver, que los Estados adopten cualquier iniciativa, por mucho que estén amenazados de incurrir en responsabilidad criminal. Ahora bien, esto no es óbice para que obligarles a actuar. Un ejemplo es la sentencia de 2007 del apartheid de Sudáfrica, que en la Corte Internacional de Justicia determinó que los Estados no solo no habían ayudado a frenarlo, que habían sido parte del problema. Y lo dictamina la sentencia y dice que están obligados a emplear todos los medios razonables a su alcance, diplomáticos, económicos y jurídicos. ¿Cuáles son, por lo tanto, estos miembros, estos medios? Que no va a aplicar el Estado, pero sí que les vamos a obligar a aplicar. En primer lugar, tenemos las campañas de boicot,
a través del movimiento BDS que funcionan y efectivamente tiene un impacto real. Ya en términos internos, Coca-Cola ha anunciado que está sufriendo una gran pérdida. Tiene la iniciativa popular a través de actuaciones y organizaciones, a través de la PNL que se presentó para llevar a cabo el Real Decreto, y también tiene las actuaciones de querellas presentadas ante la Audiencia Nacional, particularmente contra el buque March Knox, porque había realizado transporte de contenedores desde el puerto de Barcelona con destino a Israel. También la querella interpuesta contra Sidenor Aceros Especiales por exportación de componentes de uso militar, y que pedía como medida cautelar que ese buque no saliese del puerto de Barcelona. Es decir, la iniciativa popular existe a nivel individual y existe a través de organizaciones, con una incidencia práctica, porque si bien no se adoptó la medida cautelar hoy, se podrá adoptar mañana, porque esto va increciendo. En este sentido, tenemos ahora mismo, se acaba de admitir por la Audiencia Nacional, la querella presentada por APDH contra el gobierno talibán por los crímenes cometidos, lo cual implica que si esto sigue adelante, España tendrá una responsabilidad a través de que en su territorio se está enjuiciando este crimen. Pero a nivel de actuación, desde mi participación en el Cairo, sí que constaté, que ahora os comento brevemente, que yo creo que este genocidio no se va a parar ni en el Cairo, ni en Gaza, ni en Cisjordania. Se va a parar como se paró Vietnam, que es a través de plantarnos ante las instituciones, en este caso europeas, que son las que pueden responder, o el gobierno español, o se va a parar como se paró Sudáfrica, a través del boicot, de la desinversión y de sanciones concretas que adoptaron los estados, no porque quisiesen, sino porque fueron obligados por sus ciudadanos. En este sentido, actualmente, en el ámbito del genocidio frente a Israel, como ha dicho Inma, yo he participado en la March Global to Gaza, que es una iniciativa de acción civil que se compone, bueno, que es una de las partes de 3 partes, ¿vale? Existe la Flotilla de la Libertad, que ya habéis visto, que pretende ir por mar a Gaza, el Convoy Sumut, que pretende ir por todo el norte de África a través de camiones que llevan ayuda humanitaria hasta el paso de Rafah, y la Global Smart to Gaza, que somos un grupo de personas que, plantándonos en el Cairo y moviéndonos hasta el Sinaí, pretendíamos recorrer 50 kilómetros hasta llegar al paso de Rafah, 4.000 personas, 45 países, para exigir que acabar con el bloqueo y que entrasen todos los camiones que están esperando en Rafah para entrar a Gaza y dar la ayuda humanitaria. Mi participación en esta experiencia me evidencia que muchas veces cuando la gente me dice no se puede, considero que el factor humano siempre va a poder, porque si no, no nos tendrían tanto miedo. Y os explico por qué nos tienen miedo. Yo iba a esta experiencia como una manifestante que me iba a plantar en el Sinaí, iba a andar 50 kilómetros, y si bien es cierto que podían ponernos impedimentos, yo me imaginaba que los impedimentos vendrían cuando nos estuviésemos acercando al paso de Rafah por parte del gobierno de Israel. Pero eso no es cierto. El impedimento se produjo desde el mismo momento en que pisamos el Cairo. En el mismo momento en que estuvimos en el aeropuerto, ya ahí se produjeron las primeras detenciones y deportaciones a cada uno de los países, lo cual a mí, como parte de la organización, me sorprendió enormemente, porque no esperaba que nos estuviesen dando tanta importancia, lo que evidencia que la tenemos. Y eso que éramos, de verdad, 4.000 personas procedentes de 45 países, que yo lo pienso y digo, mira, os hubiese sido mucho más fácil dejarnos manifestarnos y para casa. Pero ellos tenían miedo a escenificar internacionalmente esta agrupación humana, que lo único que iba a hacer es un efecto llamada. A partir de ahí, las detenciones fueron constantes cada día. No solo nos detenían nada más llegar al aeropuerto, sino que también sabían perfectamente dónde nos alojábamos. Hoteles, casas privadas, llegaban a las 4 de la mañana, te cogían y te deportaban. Por supuesto, sin justificación ni causa legal. Es decir, lo único que nos salvaba era el privilegio occidental de ser blancos. Era lo único que podía otorgarnos un poco de derecho frente a una acción más o menos represiva por parte del gobierno de Egipto. A partir de ahí, comprendimos que no podríamos desplazarnos desde el Cairo hasta el Sinaí a través de autobuses, que es lo que íbamos a hacer, y por lo tanto vamos por nuestros propios medios a otra población, Ismailaya, donde nos iban a recoger en autobuses para ir al Sinaí y comenzar a andar. Bueno, ese tramo desde el Cairo a Ismailaya son 150 kilómetros. Tiene 3 checkpoints. Los checkpoints son puntos de control militarizados donde pues, se pide el pasaporte o el DNI a las personas para ver si pueden pasar.
A partir de ahí se produjo un descontrol increíble consistente en que las personas eran detenidas, retenidas y deportadas a sus países sin poder pasar los checkpoints. Yo, por suerte, pude pasarlo hasta el final porque tuve un conductor particular que era pro-palestino y se dio cuenta de nuestras intenciones y tomó rutas alternativas. Pero la represión fue brutal. El gobierno de Egipto llevó a los militares, todo estaba con tanques, pero los militares, por supuesto, no hicieron nada. Llamaron a grupos paramilitares que llegaron y que suministraron numerosas palizas a todos los manifestantes que simplemente estaban haciendo sentadas pacíficas, yo lo vi sacando la bandera, la cufilla, y de ahí a España, o incluso hubo alguna desaparición de más de 24 horas sin conocimiento del paradero de la persona detenida. De ahí llegamos a Ismailía, unas 50 personas de las 4.000 que fuimos detenidas en un plazo de 3 horas, en un periodo de 3 horas y vuelta al Cairo. Una vez que volvimos al Cairo, parte de la organización pensamos qué podíamos hacer y nos dimos cuenta que toda la fuerza militar y de inteligencia del país de Egipto y probablemente de Israel estaba puesta para impedir esa marcha. Desistimos de querer hacerla porque nos dimos cuenta que estábamos poniendo en peligro a la resistencia pacífica y local del Cairo, que vive en una dictadura y que no goza del privilegio blanco de salir indemne de esa experiencia. Y por lo tanto empezamos a trabajar para dar salida de una forma segura a todos los manifestantes para que volviesen a sus respectivos países. Mucha gente cayó en el desánimo porque pensaba que iba a llegar a Rafah. Yo tenía claro que yo no iba a llegar a Rafah, pero pensaba que no iba a llegar porque el gobierno de Israel nos lo iba a poner difícil cerca. Pero para mí, como toda acción humanitaria global, no puede analizarse en términos de éxito o fracaso, sino en términos de acción política. Y en esos términos fue un auténtico éxito, porque evidenció lo que supone la acción colectiva internacional que se manifestó porque un gobierno entero fue desbordado. De verdad, el gobierno de Egipto no daba abasto, no sabía qué hacer con nosotros, quería echarnos y empezó a utilizar medios cada vez más represivos para hacerlo. Después del desborde inicial, se produjo el repliegue y se produjo la colaboración a través del afecto y de la ternura, porque toda la organización que estábamos allí y no nos conocíamos, empezamos a actuar desde una organización sin límites basadas en ningún tipo de relación previa. Por lo tanto, cuando yo hablaba con mi grupo de control, yo tenía bajo mi ámbito la seguridad de 30 personas, siempre les decía que esto no se iba a ganar en el Cairo, aunque es verdad que la gran periodista Olga Rodríguez siempre dice que para conquistar Jerusalén tenemos que conquistar el Cairo, sino que creo que, como Vietnam, esto se ganará en la Unión Europea y se ganará saliendo de la anestesia generalizada en la que nos encontramos y teniendo en cuenta que sí, que nos quieren hacer creer que no podemos, pero por supuesto que podemos, porque ya hemos podido y porque efectivamente nos tienen muchísimo miedo. Y de verdad lo he vivido en primera persona, como un gobierno entero puede sentir pánico por 4.000 personas absolutamente desarmadas. Por lo tanto, yo sí que considero que hay esperanza, considero que no hay vuelta atrás, la gente parece que después de 2 años ha despertado del todo y no vamos a ser capaces de tolerar este horror humano. Obviamente cada día cuenta, pero también tenemos que tener consciente de que estamos luchando ante el gobierno más poderoso del mundo, que es el gobierno creado por la fusión entre Estados Unidos e Israel. Pero, por supuesto, no vamos a desistir y creo plenamente en el factor humano como lo he creído siempre. Así que, sí, hay esperanza. Muy bien, pues agradezco que hayáis permitido un ritmo fluido y también que los tiempos hayan estado muy, muy bien medidos, porque es muy importante, era muy importante cuando lo hemos organizado, que hubiera tiempo suficiente para que las personas en el público que lo deseen puedan preguntar, puedan compartir alguna reflexión. Así que es el momento ahora. Sí, lo quitamos y vamos pasando. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Marta. Yo soy profesora y, bueno, he querido creer que tú trabajas en educación. Vamos, que eres profesora de universidad o has... bueno, pero has dado clases. Bueno, sí, bueno. Yo es que
claro, mi caballo de batalla, pienso siempre que todo está en la educación. O sea, porque nosotros todas las personas que estamos aquí venimos ya con una clara idea de todo esto, que no es tan difícil lo que está pasando, o sea, entender lo que está ocurriendo, no solo en Gaza, sino lo que ha explicado Julio del tema del gasto militar, porque nos intentan hacer el lío de que se va el dinero aquí, pero no se quita de allí. O sea, al final son cuentas. O sea, entonces, yo en el ámbito educativo creo que es la mayor esperanza que deberíamos tener en cuenta. O sea, que habría que... Lo que pasa es que, claro, al final estamos atadas de pies y manos en los institutos. En el momento que empiezas a hablar... o sea, vas a hablar... O sea, yo que estoy yendo a centros educativos a dar charlas simplemente de derechos humanos, entonces nos estamos encontrando unas situaciones terribles y dices, bueno, ¿cómo? Yo me tengo que quitar si llevo la pulsera o la cufilla, no la saco, obviamente, porque si no estamos de alguna forma, vamos a tener luego denuncias de familias porque les estamos adoctrinando y eso que estamos en ámbito público. Entonces, no es tanto a lo mejor una pregunta, sino como una reflexión, pero obviamente de qué manera podríamos a través, porque claro, las redes sociales tienen, pero claro, los chavales ahora ven un TikTok de mierda en el que le dicen que los inmigrantes te vienen a robar, se quedan con eso. Bueno, pues no sé, supongo que la esperanza está ahí, pero es muy difícil. Gracias. A ver, vale, sí. Yo me siento identificada con lo que dices de que te quitas la pulsera, porque si no es adoctrinamiento y tal. Yo voy con este pañuelo cufilla a hacer mis juicios. Sé que no es una decisión, sé que es una decisión que algunos compañeros no compartirán, pero es que yo siempre digo una cosa. Como jueza he hablado con otras juezas que están en este activismo judicial sobre cuáles son los límites como jueces, porque los jueces no podemos censurar partidos políticos, ni felicitar, ni atacar, ni decisiones políticas, pero es que no estamos hablando, partiendo de que todo es político, ¿vale? Eso lo dejamos a un lado. Estamos hablando del cumplimiento del derecho internacional. Yo soy una jueza que forma parte del Estado español, que ha suscrito los tratados por los cuales estoy vinculado a la Corte Penal Internacional, a la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, yo estoy acatando la legalidad vigente y desde ahí actúo. Entonces, yo llevo mi cufilla pañuelo a los juicios para evidenciar que esto no es una cuestión de ideología ni de adoctrinamiento, sino de defensa del derecho internacional humanitario y que es tan evidente que no podemos replegarnos. No digo que quien lo haga sea cobarde, ni mucho menos. También soy consciente de que algunos actuamos en una posición de privilegio y que yo yendo a mi juzgado, poca gente me va a decir nada sobre si llevo mi cufilla o no. Pero sí que es verdad que tenemos también que luchar contra la estupidez y no ceder ese espacio y hemos vuelto a discutir cosas que ya estaban por sentadas y hemos vuelto a establecerlas como objeto de debate. Entonces, entiendo que es frustrante, la sociedad está dormida, está anestesiada, TikTok, Netflix, explotación capitalista en el trabajo, autoexplotación para llegar a un concepto de vida ideal que no deja de estar basada en el consumo, consecuencia, un cansancio brutal que nos impide actuar. Creo que el primer paso que como individuo debemos adoptar es qué podemos hacer en nuestro día a día para rebajar la intensidad de nuestro cerebro y participar más en una mente que nos deje en un espacio colectivo de actuación. Es decir, yo soy una persona ultra productiva que me he metido en una rueda de hámster de producción que estoy tratando de eliminar para poder tener capacidad de actuar, porque a lo mejor no es tan importante ir a cerámica como descansar un poco y luego poder participar en esto sin perjuicio del autocuidado. No sé si quieres comentar. Sí. Es que me parece muy importante la reflexión que has hecho sobre la clave que es el tema de la educación. Porque cuando hablaba de militarización, hablaba también de la militarización, Leonor hablaba de anestesia, yo hablaba también de militarización de las mentes, que se ve en mucho debate. Yo he estado este fin de semana en un pueblo de Zaragoza, en Torrellas, con unos campamentos de gente joven. Yo encontrarme con 80 jóvenes me parecía alucinante. Pero también me sirvió para hacer un poco un estudio sociológico de su manera de pensar. Y me preguntaban siempre si iba a haber tercera guerra mundial. O
sea, sí, pero es que es un debate, es lógico, o sea, el debate, porque es lo que se está transmitiendo a través de los medios de comunicación. Por eso yo insistía mucho, me parece clave la educación, pero esa batalla creo que nos la están ganando porque no quiero recurrir a las encuestas de la población de 18 a 24 años vota a la extrema, el 30% vota varones, que es muy importante, porque hay también un movimiento que está demonizado, que es el feminismo también, porque también la violencia o la militarización de las mentes también afecta a la violencia de género y afecta a todos estos factores. Y esa batalla es clave, es clave para empezar la batalla de la educación, pero es muy difícil, o sea, es muy difícil porque estigmatizan, demonizan. Me parece una postura valentísima la tuya, te admiro el honor, pero en otros entornos es mucho más difícil, porque la gente pierde puestos de trabajo, el acoso laboral es tremendo. O sea, yo en mis tiempos de eso, como no había tanta precariedad en el trabajo, pero es que la gente ahora que se manifiesta de alguna manera, el discrepante, aunque sea en política de seguridad, o sea, yo entiendo la política de seguridad que sea una política de Estado, como dicen, como la política exterior, pero ¿por qué hay que demonizar al discrepante? O sea, alguien puede decir que discrepo de esa política de seguridad, aunque no sea mayoritario, pero se demoniza y se estigmatiza y es difícil. Me parece clave el tema de la educación porque nos anestesian y nos militarizan. En el sentido de lo que era militarismo, nada relacionado con los militares. Los militares pueden ser más... O sea, igual que le preguntan a los militares, ¿por qué no le preguntan a los abogados de Estado, a los bomberos, qué piensan de la guerra de Ucrania? Pues ¿por qué tiene que dar la opinión a un militar? Porque le va a hablar de qué misil es mejor o qué avión es más efectivo. Buenas tardes. Mi nombre es Bernabé. Quería consultarte a propósito de lo que mencionabas. Bueno, mi acento se nota sobre Argentina y la justicia universal. No conocía el caso inmediatamente que lo nombraste y lo googleé. Y está a cargo del juez Rafecas, que es un juez activista de derechos humanos en Argentina. Y en este momento, el presidente de Argentina, Milei, ha visitado 2 veces Israel, ha dado un fuerte apoyo a la guerra y además ha rechazado la orden de detención de la Corte Penal Internacional para Netanyahu. Lo que te quería preguntar es qué pasaría, algo que es bastante factible que suceda, creo yo, por la afinidad ideológica que hay entre los dos, en caso de que Netanyahu visitase la Argentina. ¿Sería arrestado? Pese a que el Estado argentino o el gobierno, el Poder Ejecutivo, rechazó la orden de la Corte Penal Internacional, pero no sé en qué estado está entiendo que es un juez de primera instancia, un juez federal, que está haciendo una investigación a partir de lo que acabo de googlear, creo que lo puedes explicar mejor vos, pero A ver, un ciudadano israelí. Sí, no me atrevería a decir qué pasaría, porque no conozco la idiosincrasia de la realidad jurídica, política en profundidad de Argentina. Me animaría a decir que no pasaría nada, pero sería en incumplimiento de una orden internacional que debería cumplir Argentina. Eso no obsta para que Argentina tenga una gran tradición en la aplicación del concepto de justicia universal, si bien es cierto que la misma puede ponerse en peligro como ha ocurrido en España. Es decir, en España, cuando se implementó la justicia universal, era ilimitada y se empezó a investigar. Se empezó a investigar la dictadura de Pinochet, se empezó a investigar determinados crímenes cometidos en relación con China y enseguida se le cortó y se le introdujo la necesidad de que tuviese un elemento nacional para proceder a su investigación, con el ámbito de limitarla. Entonces, no sé qué va a ocurrir y si Milei tiene la capacidad de cercenar el concepto de justicia universal, pero sí que es cierto que ya Netanyahu ha sobrevolado y pasado por bastantes países que podrían haberle arrestado y eso no ha ocurrido. Sí, bueno, pero es que claro, Hungría sí que no iba a pasar nada. Y pasó por Francia y se autorizó el vuelo. No. Bueno,
que suena demasiado. Muchas gracias, muy interesante todo lo que habéis planteado, pero yo creo que hay que mirar más allá de la esperanza, porque la esperanza se da por supuesta en los que estamos luchando por otro mundo que el que tenemos, ¿no? Distinto al que tenemos. La OTAN, de entrada no, eso fue hace muchos años, parece que nos engañaron bastante, pero es que esta OTAN se acababa hace poco cuando se hizo aquí la convención, que creo yo, de la OTAN en Madrid, que estuvimos totalmente aislados, no podíamos movernos porque estaban aquí todos los mandatarios de la OTAN y eso supongo que concluyó con muchísimo gasto por lo que se vio. Pero el día antes Pedro Sánchez firmó otra vez la renovación del contrato o no sé qué, no sé si es cierto, me lo puedes aclarar. Entonces, creo que, a ver, estamos engañados absolutamente, se está faltando de manera flagrante a la democracia porque nos están arrastrando a una guerra que lo único que va a dar lugar es a más dolor, más inseguridad y muchas muertes. Y además a un gasto que va a liquidar todos los derechos que tenemos ya consolidados y todos los servicios públicos, entre ellos el de la salud, que es tan importante, ¿no? Entonces, mi pregunta es, más allá de todo esto, que me parece fantástico lo que se ha hecho con lo que has planteado, de esto de Egipto, lo hemos seguido muy de cerca. ¿Cómo podemos organizar algo desde la sociedad civil para empujar, más allá también de manifestaciones, porque de verdad es que poner todo en las manifestaciones de los ciudadanos ya es que me parece demasiado? ¿Cómo se puede parar esto que está pretendiendo el Gobierno de España? ¿Cómo se puede parar y hacerle que no nos lleve a este desastre que está muy convencido, digo, el señor Sánchez y el gobierno actual, para no continuar con este desastre, ¿no? Y con esta situación? Es una pregunta un poco, no sé, rebuscada, pero creo que a lo mejor dais claves. ¿Qué hay? Buenas tardes. Esto es principalmente para Julio. Vamos a ver, se habla de gasto en defensa, se habla Ministerio de Defensa. El problema fundamental, creo yo, es en la medida en que la ciudadanía crea que es necesario defenderse. Es decir, en la medida en que haya un malo malísimo que realmente sea una amenaza, es en la medida en que sea posible engañar a la gente diciendo tenemos que defendernos. Es decir, ¿cuál es el nivel de ese malo? ¿Es real que Rusia esté en condiciones, yo no digo naturalmente de llegar a Extremadura, pero sí los países bálticos? Es decir, ¿cómo podemos desmontar esta situación en la que Rusia, que es un país en definitiva europeo, es un país que desde el punto de vista geoestratégico tiene población, tiene los materiales, Europa tendría la tecnología? Es decir, sería perfectamente lógico que Rusia fuera un aliado estratégico de Europa y no entregársela como tal a los chinos, que es lo que se está haciendo. Es decir, ¿cómo podemos salir de esa dinámica en la que ya la sociedad está entendiendo que los rusos son los malos? Estamos peor que en la Guerra Fría. Quizá Julio contesta. No, contesto un poco en bloque porque la pregunta es realmente difícil. ¿Qué podemos hacer más de manifestarnos o qué tipo de acciones políticas se pueden hacer? Yo creo que hablo siempre de la movilización ciudadana en general, pero la movilización ciudadana implica tener información, que esta información no sea opaca, que sea transparencia, que el debate de la seguridad que decía, como decía el caballero, estuviera abierto. Porque claro, yo como jefe de Estado Mayor de la Defensa he estado en una cumbre de esta OTAN, la de Lisboa, en 2010. Y allí estaba el presidente Obama con Medvedev enfrente, porque en aquellos tiempos había una asociación OTAN-Rusia, porque se pensó después de la caída del Pacto de Varsovia. Recordaros que hace 2 años Macron decía que la OTAN era obsoleta, Trump decía que era obsoleta, porque es evidente que es una cosa obsoleta, que es una organización que surge tras la Segunda Guerra Mundial y se empieza a crear un enemigo que desaparece con la Guerra Fría. Pero lo han vuelto a crear.
lo han vuelto a crear y el tema del gasto de defensa siempre se empieza que hay que definir riesgos y amenazas y cuando no se encuentra se busca. Se llegó a poner en los conceptos estratégicos que la inmigración es una amenaza. Ahora se habla de los ciberataques, ahora se habla de que se han intervenido. O sea, el caso es justificar eso para que luego el gasto vaya asociado. Pero claro, se da la paradoja de como eso no lo acepta la sociedad, los presupuestos de defensa en España era el único ministerio que ejecuta el 130% del presupuesto. ¿Cómo puede ser eso? O sea, ¿cómo puede ser que en nuestra economía doméstica estemos autorizados a gastar más de lo que ingresamos? Pues en defensa, por eso han surgido esos gastos que ahora se ha aprovechado esta militarización, esta existencia de un enemigo para aflorar todo eso que no se gastaba e incrementarlo. Por eso he decidido que se ha pasado de 12.000 a 33.000. O sea, nos han vendido la moto, por así decirlo. O sea, nos han vendido la moto perfectamente, pero claro, yo lo digo aquí para decir que es un escenario amable, pero yo soy un putinista, soy un bolivariano, por decir estas cosas, y como un militar puede decir estas cosas, que ya es el argumento, como diciendo, ya no tengo más, tú eres un traidor. O sea, este debate habría que dosificarlo y alimentarlo más, porque salidas hay muchas, porque igual que alguien propone, que es una barbaridad, romper, salir de la OTAN, yo he establecido un procedimiento, pero hay unos acuerdos con Estados Unidos, que es el de las bases, que no tiene nada que ver con el de la OTAN, que son unos acuerdos bilaterales, Estados Unidos-España. Porque cuando se hizo el referéndum, aparte de todas aquellas preguntas, se dijo reducir las fuerzas militares en España, en las bases militares, que no, se redujeron, pero luego se han vuelto a incrementar. Y en ese acuerdo hay posibilidades de denunciarlo. No me sé el artículo de memoria, pero hay un artículo que dice todos los años se prolonga y se puede denunciar. Y yo puedo decir, o yo puedo tomar como país soberano, yo no puedo dotar como base logística para unos aviones cisternas que van a violar los derechos humanos en Israel, como se ha hecho las semanas pasadas, en base a ese acuerdo. Pero ese acuerdo tiene otro artículo que dice que Estados Unidos puede pedir permiso para utilizar estas bases, pero que España puede denegar este permiso cuando se violan derechos humanos. O sea, que hay muchas posibilidades para hacerlo. Esto puesto en conocimiento de la población, diciendo cuando nos digan que no se puede hacer, que se ha hecho, que nos lo pide la OTAN, que nos lo pide la Unión, se pueden hacer en todas las organizaciones políticas, defensivas y tal, cada país puede tomar su decisión soberana, la puede tomar. Exijámosla al gobierno, que no nos diga que yo no puedo romper las relaciones con Israel hasta que no haya un acuerdo, o el acuerdo de asociación, hasta que no haya un acuerdo de la Unión Europea. Yo no puedo hacerlo porque la OTAN me pide que aumente el gasto. Yo tengo que dar la base porque hice el acuerdo. No es así, no es así. Eso requiere, no digo que yo tenga la información, que eso es información que tenía que ser transparente y opaca. Claro, esto no está en ninguna tertulia, no está en ninguna escaleta de noticias, no está en nada, no está en nada. Es muy difícil llegar a eso. Pero es un debate que tenía que ser tan importante, desde el punto de vista, no estoy vendiendo mi libro, como es otro tipo, porque estamos hablando de que esto recorta otro tipo de gasto. Si a mí me interesa la educación, si a mí me interesa la seguridad, vale, y vamos a ver cómo lo gastamos y qué prioridades establecemos. Y este es un debate que la ley de presupuestos dicen siempre que es la ley más importante de una legislatura. Pues discutamos de esta ley, pongamos nuestro debate y no aceptemos que ningún gobierno en nuestro nombre firme acuerdos que no se han hecho. Porque no hay se suprime la tarjeta de transporte porque eso cuesta mucho. Y hemos aumentado 10.400 millones de gasto desde una rueda de prensa hasta el siguiente acuerdo de Consejo de Ministros que se toma en un martes. Y en el siguiente Consejo de Ministros se aprobaron compromisos de gasto, Ministerio de Hacienda, compromisos de gasto del 2026 al 2037. Una vez establecidos los compromisos de gasto, vienen los contratos. Llevamos 3 semanas. Luego se pueden hacer las cosas. Es un abuso de poder, pero bueno, pero el poder, estamos en una democracia, poder del pueblo. Vamos a recuperarlo. No, vamos, perdón. Sí, muy bien. Hacemos otras 2 preguntas, Sí. que hay por ahí. Vale. Yo quería comentar ha hablado Julio de Olof Palme y
parece que se murió, lo mataron y no se supo nunca. Bueno, pues una noche, de estas que te quedas por la televisión, sale que se ha desclasificado papeles de la CIA y que fue asesinado por la CIA porque estaba iniciando acuerdos comerciales. O sea, eso simplemente informa porque nadie lo sabe y tiene narices. Ha declarado la CIA eso. Punto. Segundo, cuando decimos que Putin invadió Ucrania, pues el que conoce un poco todo lo que ha ocurrido antes y desde 2014 y cómo en Ucrania se estaba asesinando a 15.000 rusos y cómo se han incumplido los acuerdos de Minsk y cómo lo de Oslo fue una tomadura de pelo. Entonces, yo creo que es que Rusia, Putin ha sido provocado por la OTAN y por Estados Unidos. Entonces no me gusta oír esa frase, simplemente porque creo que ha sido una provocación y que es una guerra que es entre Estados Unidos y Rusia y China de por medio y toda una serie de historias, y los ucranianos son unos víctimas bastante nazis, pero víctimas. Eso por otro lado. Y en último, que lo pregunto a Julio, lo de la OTAN que nos queremos salir, yo creo que lo tenemos claro todos. El cómo no está claro, pero tengo el dato, que no sé si es cierto, de que la base de Rota tiene más componentes de armamento y de personal humano que nuestro ejército. La duda es, desde luego, si nos salimos de la OTAN, nos van a cortar todos los grifos habidos y por haber. Pero mi duda es, ¿nos van a tirar pepinazos a nosotros, crees? ¿Ya puedo? ¿Sí? ¿Ya? Buenas tardes. Quisiera sumarme en la línea de reflexión que se movía Julio en un tema que lamentablemente tenemos muy oculto, muy desconocido, que es nuestras propias bases americanas y el tema de Palomares. Esa anécdota histórica en que casualmente, por azar, nos libramos de algo que hubiera cambiado la historia de España y de Europa. 4 bombas nucleares que no explotaron. Entonces, me refiero a las bases. Cuando perdimos el referéndum de la OTAN, recuerdo que tenía unas condiciones, lo que se votó, incluso los que aprobaron. Creo que hacía una mención a la no introducción de armas nucleares y a la no vinculación con la estructura militar, cosa que había ocurrido en Francia con De Gaulle cuando planteó el que no se integraría en el aparato militar. Entonces yo creo que el tema de las bases son tan importantes porque allí hay barcos, pero hay barcos y hay submarinos. Y los submarinos son, al día de hoy, una de las herramientas fundamentales de riesgo nuclear porque operan bajo la superficie. Y entonces yo estoy convencido, como algún incidente ha ocurrido en Gibraltar, otro punto que está muy cerquita, los ingleses, que están a la cabeza del militarismo, más, yo diría casi igual o más que los norteamericanos, mueven submarinos en todo el Mediterráneo, mueven en el Mar Negro, y entonces sería conveniente que el gobierno se le exigiera el conocimiento de qué hacen los norteamericanos, que ahora van a ampliar con una fragata más, desde la base de Rota, y a los ingleses qué es lo que hacen en la roca, en la misma línea. Esa es una cosa que a mí me preocupa porque hay un silencio espectacular. El segundo, en Europa, y tengo informaciones familiares desde Polonia, ya hay un movimiento de preparación a los jóvenes de los institutos para iniciar una formación premilitar. Hay unas campañas ahí, pero en Dinamarca ya se ha introducido el servicio militar obligatorio para las mujeres también, dato interesante. Entonces, hay un movimiento hacia la preparación de la sociedad, hacia la guerra. Y esas dos cosas me preocupan. En España yo creo que habría que investigar rápidamente qué es lo que están haciendo en Rota, desde Rota, y qué tipo de barcos y qué tipo de submarinos pasan por ahí o pasan por Gibraltar. Bueno, pues totalmente. Siempre digo que en estas sesiones lo más importante es el debate y las preguntas, porque creo que son las preguntas del millón. Pero usted lo ha dicho claramente,
España es el mayor portaaviones que tiene Estados Unidos, con las 3 bases, y todas las Fuerzas Armadas caben en las 3 bases de Zaragoza, Morón y Rota, todas, bueno, y sobra sitio. Pero bueno, es la gran potencia hegemónica. Pero usted también ha hecho alusión al tema de Palomares. El tema de Palomares, aparte de las bombas, todavía hay tierras contaminadas que no han retirado, que se comprometieron a retirar, que se firmó en un protocolo o se firmó en un anexo de ese famoso acuerdo de la base con Estados Unidos y que no cumplen, porque eso supone un coste. Eso son hábiles, lo aprovecharon cuando había un gobierno en crisis, el gobierno de Zapatero, y un mes antes metieron los 4 barcos estos que llevan los misiles que ahora han vuelto a aumentar. Y, como usted dice también, el referéndum se aprobó no entrar en la estructura militar, pero unos años después fue Calvo Sotelo el que lo dijo. Pero de la misma manera que hay un procedimiento para entrar, hay un procedimiento para salir, y tan escalonado como el que usted dice. La preocupación que usted dice por ser un objetivo, pues va un poco en relación con el otro tipo de pregunta, que es con lo que juegan con eso. ¿Qué hacemos si nos amenazan? O sea, ¿qué hacemos? Nos hemos convertido en un objetivo. A mí me han llegado a preguntar que ha hecho la gente sus cálculos de que se iba a vivir a la Sierra Norte porque había calculado que si bombardeaban Torrejón no le afectaba y que la vivienda estaba más cara en la Sierra Norte porque estaba alejada. O sea, bueno, eso es militarización de las mentes, miedo, la estrategia del miedo funciona, va a haber una tercera guerra mundial, vale, esos riesgos existen, pero valoremos el debate, lo que estamos perdiendo y lo que vamos a gastar. Es asociado también con el tema, nadie está pensando en una mili obligatoria al estilo de la mili que pensamos de retirar a gente joven 18 meses, 12 meses, porque no se necesita. Ya las Fuerzas Armadas son profesionales o se necesita manejar el joystick para manejar los drones. Pero esos que hablan de la mili obligatoria, sea Dinamarca, sea Francia, y hablan de 4 meses, es militarización de las mentes. Es campamentos, facilidades, aquí te dejo jugar, te enseño cómo se ve honrada y tal, y vas creando esa mentalidad. O sea, hay una estrategia detrás. El adversario en este tema, no digo el enemigo, el adversario ideológico, no hay que minusvalorarlo. Todo lo que hace, cuando habla de mili obligatoria, nosotros pensamos en la mili aquella de pelar patatas, pero estos están pensando en otro tipo de mili, que es meterles en centros de tal, no darles un pequeño sueldo durante 4 meses, no mucho más, para que no se cansen, pero que te vayas con eso de qué bien organizados estamos y qué bien defendidos estamos. Pero todo eso requiere mucho gasto y es cuestión, como digo siempre, de establecer prioridades. Lo que decía la señora, con respecto, totalmente de acuerdo, lo de los Palme, como un día hablaremos del Nord Stream, que nadie se cree que fuera un barquito y un velero que se carga el Nord Stream. Eso es un atentado de Estado. Si se puede hablar de hacer un atentado de Estado, porque requiere quien lo haya hecho, pues es verde y en botella. Porque si vemos quién sale beneficiado de que una Europa o una Alemania que estaba inclinada hacia un gasto, hacia un consumo de energía en un gas barato, ha hecho rentable el gas natural licuado de Estados Unidos, que ahora somos el mayor importador de gas natural licuado España, porque tenía licuadoras inefectivas o que no estaban en pleno uso y que están utilizados. Hemos sustituido a Argelia en la importación de gas natural licuado. Luego el negocio ya lo ha hecho otra empresa, esta es energética. Mañana hablaremos de las empresas farmacéuticas, luego hablaremos de los chips. Alguien destruye, luego viene la oficina de reconstrucción. O sea, este es un negocio de los de siempre, pero de los grandes poderosos, porque aquí no entran las pymes. Aquí no entra ninguna pyme. Quizá tenemos para dos y respuesta breve, si puede ser, y ya damos por terminado, porque necesitamos un tiempito para la clausura del ciclo. Hola, buenas tardes. La pregunta va dirigida a Julio, de hecho son 2 pequeñitas. La primera es, siendo usted un militar, ¿cuál considera el ejército español o incluso el francés o cualquiera europeo? O sea, ¿cómo de grande es la amenaza de Rusia? Porque nos lo están vendiendo como que es un apocalipsis, pero yo tengo la sensación, y no sé si estoy equivocado o no, por eso pregunto, de que son casi 4 amigos fracasando en
punto de vista logístico, tanques anticuados, armas soviéticas de hace 50 años, que no han conseguido derribar a un gobierno como el de Ucrania, que, con todo respeto, son otros 4 amigos en 3 años. Entonces, esa es una pregunta. ¿Cuán peligroso es Rusia? O sea, en una guerra Alemania-Rusia, ¿qué pasa? Y la segunda pregunta es, vale, hablamos de la OTAN, que es un organismo que está bueno, pues creado por una potencia hegemónica en su momento y funciona de esa manera, pero a mí, personalmente, salirme de ese paraguas me da un poco de miedo hasta que por lo menos no tengamos el respaldo de un ejército común europeo, porque yo entiendo que España como ejército, pues bueno, valdrá, pero no sé cuánto valdrá. Pero sí que entiendo que si Europa, que somos una de las regiones más ricas del planeta, se une y tiene un ejército europeo unido, sí que somos representativos. Entonces, esas son un poco mis 2 dudas. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo con usted que efectivamente Rusia no es, he hablado antes de las cifras que el presupuesto de los países de Estados miembros de Europa comparado con el presupuesto de Rusia no aguanta un conflicto como ha sido únicamente. Yo creo que sus primeras intenciones eran derribar el gobierno de Zelensky, pues llegó hasta aquí, pero lo hizo tan mal, como dice, con esos carros de combate que con un dron acabaron. Y han acabado en una guerra de drones, atacándose mutuamente, que es el nuevo modelo de guerra que hay. Claro, aquí sí que han ocupado, sí que hace falta carros de combate para ocupar terreno que era rusófilo, ya han llegado hasta el Dnieper, la zona del Donbass y la zona del Donetsk, que es la zona. Pero fijaros que siempre que se inicia un conflicto, se prepara una mesa para llegar a un alto el fuego. Ha ocurrido en Irán, ha ocurrido entre India y Pakistán, y ocurrió el 24 de febrero del 2022, invadió Putin Rusia, pero un mes después ya hubo una mesa en Estambul para firmar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, que no habían participado. Porque esta es una guerra, como decía antes, una guerra que llaman los americanos guerra proxy, guerra por delegación. Yo me peleo por mis intereses, pero no tengo ninguna baja. En Vietnam y en Corea tuvieron baja los americanos, pero si os fijáis ya, últimamente no hay ni un ataúd americano que vuelva atrás, con lo cual en las guerras, hasta que consigan sus intereses, se prolongan. Bueno, pues ese conflicto que se podía haber firmado en Estambul, porque llegaron a un acuerdo entre Ucrania, declarado por un general alemán y declarado por los ucranianos y por los rusos, con que Rusia se volvía a su situación inicial, a condición de que Ucrania no entrara en la OTAN, que podía entrar en la Unión Europea, pero que no entrara en la OTAN. Eso llegaron a un acuerdo. Y alguien dijo, Boris Johnson y los americanos, que no, que la guerra iba a ser larga, que la guerra se iba a cronificar, y luego vino la guerra de la energía, el acabar con pues si acaso hay un acuerdo, yo me cargo el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, pues si acaso consigo que todos los países de la OTAN, en aquel momento, un acuerdo de hace 10 años se implementa en este año y todos los países de la OTAN aumentan sus presupuestos de defensa en el 2% y lo compran en mi tienda, se fortifica la OTAN, se fortifica Estados Unidos como país hegemónico porque la OTAN es suya, entran Finlandia y Suecia en la OTAN, se fortifica una organización que los mismos países de la OTAN, como Francia, habían dicho que era obsoleta. Fijaros en los intereses quién ha ganado en este tipo de conflicto. Y por qué una guerra dura 3 años y cuando ya era toda ayuda, le dice Trump, me tienes que devolver los 500 millones de ayuda y tienes que firmar un acuerdo conmigo con fondos de inversión para las tierras raras. Y ahora vamos a empezar la reconstrucción. Y las empresas que van a participar, vamos a ver cuáles son. Luego, el negocio es un negocio, como decía Leonardo, un negocio de intereses. En lo que respectaba a lo que siempre se hace aquí entre modelos de seguridad, hay desde Fuerzas Armadas, incremento de armamento, hasta los partidarios de la no violencia y que quieren invadirnos, que pasen. Pero yo, como ven que no hay resistencia, hay partidarios. Entre eso hay términos intermedios de estar en una organización atlántica como era o hacer una autonomía estratégica europea que se vende y tal. Ese será el proyecto de la Unión Europea, que empezó por una unidad económica, unidad de fronteras, y se ha quedado ahí porque no ha habido unidad política. No puede haber unidad de seguridad mientras no haya un Parlamento que decida y que mande que haya un ejército europeo. ¿Por qué no hay un ejército europeo tampoco ni eso? Porque hay un montón de industrias que tienen sus intereses. No es lo mismo Rheinmetall que Airbus, Francia, que Marcel Dassault en Francia, o que los británicos cuando pertenecían a la Unión Europea. Y cada uno tiene su tanque, su avión y su modelo. Si os fijáis, cuando se hablaba de proporcionar ayuda a Ucrania, esta ayuda generosa que dábamos,
que si entramos en detalles, se da todo material obsoleto para comprar yo lo nuevo. Porque los Leopard es el modelo que estaban en Zaragoza, en Desguaces la Torre. Que lo digo así porque cuando hablan de los F-16 es como si yo este teléfono es igual que el que tenía hace 5 años, pero no me sirve porque me ha cambiado el software, me ha cambiado todo. O sea, depende de qué estamos hablando. Y uno ofrece F-16, el otro ofrece Rafale porque es francés, el otro ofrece el tal. Es un negocio y no sirve para nada, o sea, para defender, porque al final están con drones atacándose hasta que se consigan los intereses. Luego el ejército europeo, que sería la opción intermedia, porque yo me defiendo mucho mejor con mis vecinos que con mis vecinos transatlánticos, que con Canadá o con tal, porque los intereses serían distintos. Luego, si yo quiero organizar una organización defensiva, probablemente sea esa la fortaleza, pero queda mucho por andar. Yo creo, por mucho que se hable de autonomía estratégica, que ya he comentado antes, que hay que comprarlo todo en Estados Unidos, pasaría por una unidad política, que es la más difícil. Hemos tenido unidad monetaria, el euro, hemos tenido unidad económica, las fronteras las estamos poniendo en duda con el tema de la inmigración, la unidad política, hasta que de repente yo tenga los mismos intereses políticos y los quiera defender todos juntos. Y ahí me organizaré. No entraré en el debate, entonces me organizaré. Pero organizar fuerzas y tal, cuando dicen deben mandar una fuerza europea a Ucrania, dicen sí, cuando se firme la paz. Cuando se firme la paz, pues iremos como hemos. También tenemos fuerzas en el Líbano. ¿Y qué hemos hecho? Hay 6.000 fuerzas en el Líbano. Pero cuando Israel ha querido hacer lo que quería, Estados Unidos ha querido hacer lo que quería, nosotros, guardadito, porque nuestra misión es distinta. Nuestra misión era ayudar a las fuerzas del ejército libanés a lo que sea. Es un negocio, es un interés, pero esto es un tema que es una opinión la que estoy tratando y yo lo que estoy diciendo es que se debata y que se pongan todas las cosas en su contexto. Porque todo este debate es un debate que empieza mucho antes y termina. Ninguna guerra empieza con el primer disparo ni termina con el último. Y las posguerras son mucho más dolorosas que los conflictos. Lo tenemos en Europa y lo de Palestina y Gaza, pues fijaros el drama que es para toda la gente que está ahí muriendo. Muy bien, yo creo que no tenemos que cerrar a las 9, ¿no? Por respeto a las trabajadoras de aquí. Si es muy breve. Bueno, es únicamente en la línea de la participación y de abrir el debate, ¿no? En cuanto al militarismo dentro de la sociedad, creo que es una cosa que está muy bien traída y creo que también nos conviene ser conscientes de todas estas estrategias, ¿no? Que por parte de los poderosos o del imperio hay detrás de la desafección de la población, ¿no? Leí hace poco que por lo visto las manifestaciones con motivo de la guerra de Vietnam, que fueron masivas en Estados Unidos y que llevaron a un cambio de política, que ahí, bueno, pues también aprendió el gobierno, ¿no? Y que a partir de ahí se acabó, pues, el servicio militar, porque quien más, quien menos, pues la población se sentía implicada por cuanto que tenían un esposo, un hijo, un hermano combatiendo, y que a partir de ahí, pues, se privatizó la guerra, ¿no? Y entonces ahora son compañías privadas, el Blackwater, que no... Y entonces digamos que hay un distanciamiento entre la población civil y el negocio de la guerra o la actividad de la guerra, ¿no? Que es muy consciente y que es por diseño. Creo que todos somos conscientes de ello, ¿no? También, por ejemplo, que no se cubren los conflictos bélicos con imágenes ni con mucho metraje televisivo, por ejemplo. Es decir, que la parte más insalubre, digamos, de los conflictos, pues también la población quedamos aisladas de ello y eso también es otra forma de desafección. De alguna manera es que lo que nosotros vamos viendo pues se ve porque uno quiere verlo, ¿no? Pero hay una intencionalidad ahí de que no se vean y de que realmente que estemos aisladas de este tipo de realidad, ¿no? Creo que esta es la deriva que ha ido tomando y creo que eso también es importante, ¿no? Considerar la interfaz entre los medios de comunicación y la militarización, ¿no? Que es una reflexión interesante. Sí, totalmente de acuerdo que sí, 10 segundos. Es paradójico que en la época que vivimos en la sociedad más hiperinformada estemos menos informados de este tipo de conflictos. Y si ahora casi todos los métodos de guerra son a base de tema de datos y el matar al mensajero lo estamos viendo en Gaza, claramente, les da igual.
porque las bombas son inteligentes, los objetivos son precisos y cuando matan a periodistas y a toda su familia no es por casualidad, es para que no haya más periodistas que pasen información. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por el interés. El tema es interesante y damos por cerrado agradeciendo a Leonor y a Julio la presencia. Y ahora, un minuto para cerrar, clausurar el ciclo ATAC. Recordarles que tienen aquí, si quieren, coger el folleto y unas palabras por parte del presidente de ATAC Madrid, Francisco Cantero. Vale, gracias, Inma. Bueno, como ha dicho Inma al principio, estamos en el último acto de 7 meses que hemos estado aquí, al cual pues yo quería, como representante de ATAC y en nombre de ATAC, dar las gracias al teatro por todo lo que nos ha facilitado en estos 7 meses. Nos hemos encontrado muy a gusto y la verdad que nos ponemos a su disposición para iniciar otro ciclo o lo que quieran ellos. También quería agradecer, por supuesto, a todos vosotros, que sois los que nos habéis acompañado durante estos 7 meses, porque habéis contribuido muy fuertemente hacia los debates que se han hecho aquí y con preguntas muy incisivas, con lo cual pues ha dado la sensación de que eran temas que realmente os interesaban. En tercer lugar, también quiero agradecer a todas las ponentes y los ponentes de todos los actos que hemos hecho, porque creo que no hay discusión que hemos elegido siempre a los mejores de cada tema, seguro. Y, pues, sí. Y por último, también a mis compañeros y compañeras de ATAC, que han sido los que han moderado estos 7 debates y que, por supuesto, lo han hecho francamente bien. Así es que mi enhorabuena a todos. También, ya por último, simplemente deciros que, bueno, ATAC, como sabéis, en el cartel, cumplimos 25 años, ATAC España, y que han sido 25 años de lucha, de muchas horas de trabajo, muchos debates en asambleas y alguna que otra victoria. Hasta que hemos estado también en todas las manifestaciones, de todas las mareas, en el 15M, pero también deciros que solamente nos hemos sostenido económicamente con los asociados. Únicamente. No hemos tenido ningún ingreso de otra entidad, ni institucional, ni privada, ni pública, ni nada. Entonces, permitidme que os invite a que participéis en nuestra asociación haciendo socios, porque solamente cuesta 3 euros al mes. Y para nosotros esa participación es muy importante, porque nos va a permitir hacer más cosas y llegar a otros 25 años, pues hablando, hombre, ojalá que en los próximos 25 años hayamos arreglado algo más. Pero bueno, y bueno, solamente deciros que me encuentro muy agradable con vosotros, pero simplemente deciros que hasta siempre.